Hoy martes en Giros. ¿Sabía usted que una taza de té verde al día y el café, entre otros, actúan como escudos protectores de nuestro cerebro? Se convierten en potenciales fármacos. Un botiquín de primeros auxilios natural le permitirá aliviar molestias y reducir diferentes dolores que aparecen sin avisar. Hay elementos que no pueden faltar. Al desafío de enfrentar con éxito una entrevista laboral, ahora se suma una pantalla de por medio. Le damos las claves para una entrevista virtual. Circulan muchos virus respiratorios en el país. Conozca las señales de auxilio que le manda su pulmón. Cuando suben las temperaturas, el blanco total se convierte casi en el uniforme. Le damos ideas para que se anime a vestirse de blanco de pies a cabeza. Si cuando hacemos pan incluimos un prefermento o una masa madre, tenemos un pan mucho más sabroso y aromático. También mejora su conservación. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa como de costumbre, variado, útil y hermoso para todos ustedes. Buenos días, chicos. Buenos días, perdón lo que le voy a decir, Pati, ¿Qué compañero. pasó? Una veranera para que usted y yo seamos amigos para la vida entera. Ve, por favor, vea qué lindo. Qué belleza. Y la Vea qué recibo lindo. con amor porque vean qué veranera, porque es un Más bonsai, esta veranera Sí. hermosa. Sí. Bueno, dicen que en la cultura... Vea este que tengo yo por acá, Pati. Uy, qué lindo. No, eso es un Rafa. espectáculo. Y es que saben que en la antigua cultura china dicen que quien tenía un árbol en una maceta tenía asegurada la eternidad. Ay, Oiga bendito usted. Dios, yo tengo 3. Bueno, uno por cada Voy a miembro de la conseguir uno, familia. Dios solo. No, bienvenida me la da Dios, pero qué Así es. belleza, qué belleza. Bueno, ¿cuáles son los cuidados, verdad? ¿Cómo hacer para mantenerlos bonitos, floreados? El experto nos va a decir todos los detalles. Que es toda una tarea, Es que es una toda una tarea tarea. Pero ardua. bueno, veamos dónde está Tere también el día de hoy. Tere, muy buenos días. Anda golosa, Tere, hoy. Compañeros, muy buenos días y yo quiero presentarles a ustedes estas delicias de lo que se puede hacer con el chiverbe. Yo sé que todavía no estamos en Semana Santa, pero hoy les vamos a contar todos esos detalles de cómo usted puede preparar la mejor miel, las mejores empanaditas y qué más cositas con este delicioso chiverbe. Solamente en minutos, aquí en Giros, por supuesto. Uy. qué Mira, cuando bárbara. lleguen fue que arriarle a ese chico de la Ay, chiverbe, ¿verdad? apenas para arrancar, pero algo que no está tan rico y que está muy feo en el panorama, ¿saben qué es? El contrabando de huevos. ¿Cómo? Mucho cuidado, vea, mi Contrabando de suegra huevos y están seguro malos. si tocó o comió un huevo malo y le dio salmonela, terminó en el hospital 4 días, muchachos. Sí, Con pero solo los- tocar la cáscara. Correcto, con solo Imagínense tocarlo. ustedes, y andan en el mercado huevos podridos, malos. Vamos a ver qué está pasando. Más de 1 millón de huevos de gallina ingresan a nuestro país por puntos ciegos de la frontera con Panamá. En la Cruz de Guanacaste, Senasa logró decomisar más de 17,000. Muchos ya estaban vendiéndose en descuento. Pero comprar huevos baratos es sospechoso y le puede salir muy caro a su salud. Una vez que los huevos son empacados, tienen 21 días para ser consumidos por los humanos. Tenemos un cartón de huevos que lo venimos comprando recién comprado. Vamos a abrirlo para que ustedes todos en casa puedan ver la calidad de los huevos. El mejor alimento es el huevo, los chicos se engordan comiendo huevo. El chef pastelero Juan Pablo Monge nos va a enseñar con simples trucos cómo detectar si un huevo que compró está bueno y puede consumirlo. Y vamos a ver cómo nos darnos cuenta que el huevo está bueno o malo. Para eso vamos a necesitar un recipiente con agua fría, ¿verdad? A temperatura. Si el huevo flota, está malo. Si el huevo se sumerge, el huevo está de buena calidad. En el cartón de huevos que compró Juan Pablo para hacer la prueba, venía uno en mal estado y fue muy fácil detectarlo. Aquí les pusimos una X y un check, ¿verdad? Eso significa que este es el huevo bueno y este es un huevo malo. Algo muy importante que ustedes tienen que entender es que cuando un huevo es como una gelatina completamente líquida o una gelatina que sacaste de la refrigeradora y se fue el frío, este ya es un huevo que no lo podemos consumir ni para usarlo en panificación ni mucho menos para el consumo del desayuno, ¿verdad? Un huevo de buena calidad, la yema tiene que quedar completamente intacta en el centro de la clara de huevo.
Con estos tips, usted puede evitarse desde un problema estomacal hasta algo peor. Cuando un huevo trae esta clase de pequitas, esto significa que a la gallina le dieron mucho calcio y fósforo en su alimento. Esto significa que esto es un huevo para consumo propio de la persona, ¿verdad? Cuando les aparece un huevo con relieve o de cáscara suave, esto significa que el alimento de la gallina no tuvo ni fósforo ni calcio, o lo tuvo en pequeñas cantidades. Ponga cuidado a la hora que compra sus huevos. Bueno, ya sabe cómo identificarlo. ¿Cuáles son esas señales para evitar enfermedades? Y también dicen que una de las terapias que más tranquilizan y da paz es tener un bonsai. Mariano Retana tiene unas bellezas que nos va a presentar. Mariano, bienvenido, hombre. Buenos días a todos, gracias por la oportunidad de estar acá. Veamos bonsais, porque a mí me llama mucho esta que está floreado, ¿verdad? Que es increíble. Es una veranera, ¿verdad? Conocido por los ticos como veranera. La famosa veranera. O el nombre más técnico, bugambilla. Lo más atractivo, la flor, pasa floreada prácticamente todo el verano. Y en esta técnica la tratamos de mantener pequeña para mantener su forma, ¿verdad? Así. Ahora, Mario, ¿cuántos años tienen que pasar para que esta maravilla se vea así? Si lleva su trabajo, la mayoría de estas que tenemos acá tienen entre 4 y 5 años. Ahora, ¿es más complicado las que tienen flor o las que tienen forma, nada más? De todo un poco, vamos a ver, ninguna es muy complicado, todos son de fácil mantenimiento. La veranera, las que tienen flor, pues requieren un poquito más de sol. Las puedo ubicar en un jardín, en una terraza, en un corredor. Y las que no tienen flor, sí se la juegan en espacios un poquito más sombríos. Ahora, importante la flor de la veranera, porque la gente que tiene tos o le falta el aire le hace un té de veranera y las abuelas decían y se le quita la tos. Entonces tener la flor bien bonita y bien cuidada. Correcto, hasta medicinales. De hecho, la flor es como esta blanquita que está acá. Sí. Y lo que vemos de color rosado son hojas que cambiaron su pigmentación, ¿verdad? Ellas florean mediante lo que es estrés hídrico más que todo, por eso pasan floreadas más que todo en verano. Qué belleza. Mariano, hablemos de la preparación, porque aquí tenemos un jade gigantesco, inclusive tiene dentro como un alambre. ¿Cuál es la preparación para que se vea tan floreado y tan expandido? Bueno, este jade sí ya tiene varios años, ¿verdad? Es una planta de origen africano. En su momento estuvo alambrado para darle forma. Ahorita lo que vemos ahí son como algunos tensores. Es de muy fácil mantenimiento, puedo tenerlo dentro de la casa, en un lugar ventilado, puede estar en mi corredor, puede estar en la sala. Usted hablaba que ya tiene tiempo, pero hay gente que dice, es que yo tengo 20 años, desde que mi hijo era un bebé, ya tiene 20 años y yo tengo este jade. ¿Cómo hace para que dure tantos años? Más que todo utilizando la técnica adecuada, ¿verdad? Un día una señora me decía, mira, es que mi jade se me murió en 2 meses. Y indagando lo regaba todos los días, ¿verdad? Ahí está. El jade es una planta que absorbe mucho el agua, por lo tanto se riega máximo una vez a la semana. Es el cuidado. Por ejemplo, Mariano, en este bonsai que tenemos acá tenemos 2 tipos de veranera. ¿Cómo hizo usted para que floreara diferente? Correcto, ellas se siembran bajo esquejes, ¿verdad? Entonces se va manteniendo. Ahí lo que metimos fue 2 variedades, una de color rosadito, otra un poquito más roja. Y se plantan en la maceta bonsai, igual, bajo su sustrato, bajo su drenaje, y ahí van creciendo poco a poco. Hay gente que quiere hacer bonsai, pero dice que tiene mucho tiempo. Por ejemplo, este tronco que tiene como un chanfle, que dice uno, ¿cómo llegamos a esto y cómo vamos con el día a día haciendo esto? A veces la naturaleza nos regala diseños hermosos. Nosotros tratamos de no maltratar las plantas, tratamos de darles su máximo esplendor, ¿verdad? Y llevarlos al hogar del cliente. Este ya tiene como 4 años, es conocido en Costa Rica como escampa gallina o pata de gallina. Eso, y tiene la pata de gallina, ¿verdad? Literal. Tiene la pura forma. Por ejemplo, estos otros bonsai que tenemos por acá, que son más pequeños, es porque son más jóvenes. Son un poco más jóvenes, sí, y llevan una técnica igual para mantener su tamaño. Estos son ciprés dorado, le encanta permanecer húmedo, pero igual lo más importante es el cuidado. Porque si le echo mucha agua y no tengo su drenaje debajo de la planta, se me puede llegar a pudrir. Con ¿verdad? esta específicamente. Correcto, con la mayoría de pinos así, ocupamos ese tipo de cuidado. Me llama la atención porque a veces uno agarra un bonsai y dice, es que no me tira flor, está muy bonito, pero es que no me tira la flor. ¿Qué puede estar pasando en ese bonsai? Puede ser falta de sol o falta de nutrientes. Todo bonsai, como está en una maceta pequeña, necesita sol, necesita nutrientes para que dé su floración, ¿verdad? La mayoría de plantas que vemos con flores
requieren un poco de luz solar. Apenas se está tirando este, ¿verdad? Ahí va, Correcto. poco a poco. Usted dijo que el jade necesitaba menos agua, con una vez a la semana, pero que aquel ocupaba muchísima. ¿Cuánto podría uno estar calculando para echarle agua y que se mantenga así bien frondoso? Ok, este tipo, la mayoría de pinos se riega cuando veo el sustrato, que es lo que llaman la tierra, relativamente seco. Entonces cuando lo veo relativamente seco, vuelvo a hidratar. El jade sí le puedo hacer como una rutina más seria, ¿verdad? Lo puedo decir todos los domingos cuando me siento a descansar, voy a regar el jade. Y le hablo un ratico. A la hora que hablamos de abono, ¿verdad? Porque veo que aquí tiene buen abono, buena tierrita. ¿Qué tipo de abono le pone ahí, Emilio? Ojalá podamos conseguir abono orgánico y si no, algún abono de alguna marca, la que a ustedes les gusten, que sea como abono completo, que me ayude a aportar todos los nutrientes, ¿verdad? Tanto como para floración, como para tener las raíces en buen estado. Ahora, ¿dónde se le pone? ¿Aquí, al ladito, en la raíz? O en la cómo es la tierra. cosa? No muy Aquí cerca de la tiene raíz, la- correcto. Más o menos como ahí donde tenés sus manos, por ahí podemos poner unos 10, 15 granitos, ¿Cada dependiendo. cuánto? Puede ser cada mes, puede ser cada 2 meses, eso va a depender del tipo de abono que escoja, ¿verdad? Hay Ok. abonos que aportan super más nutrientes y con una vez cada 6 meses es suficiente. Y eso va a depender del tamaño, que era lo que ibas a decir, ¿verdad? Correcto. Hay gente que lo tira así como si fuera como tirándole comida a una gallina, ¿verdad? ¿A dónde se le pondría el abono, hombre? Sí, más o menos como en las orillas, en esas partes. En Porque las si lo orillas. acerco mucho a la raíz, puedo quemar la planta. Me O si lo paseo tiro una- encima del follaje, puedo quemar el follaje. Claro. Ahora, por ejemplo, veamos este bonsai, voy a alzarlo para que vean, porque lleva también un alambrado, ¿verdad? En este tipo de ciprés hay poda. Vamos a ver, esto es un junipero. Utiliza varias técnicas, ahí lo podemos ver. Una, el alambrado para ir manteniendo el tamaño y la forma. También tiene unas ramitas sin corteza, esa técnica se llama Jin. Es muy utilizada en Japón y en China. Y no ocupa poda, sino más que todo irle manteniendo ahí el diseño. Yo no sé si me estoy llevando por las películas, pero yo veo que los señores se ponen así y empiezan a cortarle minuciosamente, que aquí, que allá. Es así tan minucioso para que quede así como este cucurucho. Entre más amor le demos, mejor, ¿verdad? Exactamente. Para mantenerlo bien redondito, ahí habemos unos muy apasionados que nos gusta que sea bien redondo, por ejemplo, este estilo. Entonces sí, vamos ahí con la herramienta necesaria, podando el árbol y manteniendo la forma. Las puntitas, nada más que dice uno, corten las punticas. Este tiene una característica especial. Esas puntas que se ven doradas es el color que le roban al sol. Ah, Si qué lo bonito, pongo en hombre. la sombra, se pone Sí. verde. Ahora, por ejemplo, este tiene una gran particularidad que tiene afuera las raíces. Es por el tipo de bonsai. Sí, vamos a ver, ya es un árbol un poquito viejo, aunque es pequeño, entonces tiene bastante raíz. Ya más adelante él va a ocupar un cambio de maceta, a una maceta más grandecita, si lo que quiero es que vaya aumentando un poco más de tamaño. Entonces la tengo que pasar de maceta. Más o menos ese junipero en unos 2 años, 3 años podríamos pensar en aumentarlo de tamaño y si no, trabajarle la raíz para que se mantenga en esa maceta. Cuando hablamos del cactus dicen que eso es poco cuidado, casi que sol y agua y vámonos, ¿eso es cierto? Sí, vamos a ver, el cactus es de poco cuidado, sin embargo es muy importante no, por ejemplo, echarle mucha agua, Sí. porque nos pasa lo mismo, ¿verdad? Él absorbe mucho, entonces se puede llegar a pudrir. Ventilarlo de vez en cuando, hay gente que lo encierra en un baño y nunca más lo saca, entonces correcto. él puede sufrir, ¿verdad? Toda planta ocupa buena oxigenación. Así es. Bueno, muchas gracias Mariano por habernos acompañado esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado y estamos a las órdenes. Por ahí les van a quedar los números de contacto y demás. Para que le pidan bonsáis al hombre. Entregamos en toda el área metropolitana y tienen precios muy cómodos. La mayoría van desde los 10,000 colones hasta los 20,000, 25,000 colones. Ok, Perfecto. listo. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, y como les dijimos al inicio, qué delicia. Vamos a hablar acerca del chiverre. Yo sé que todavía no estamos en Semana Santa, pero ¿por qué no? Vamos a prepararnos desde ya. Y con la experta en el tema, doña Xiomara Jiménez. Doña Xiomara, muy buenos días y bienvenida a Giros. Muchísimas gracias y muy buenos días. Doña Xiomara, esta mielcita es parte de del tico. ¿Cómo tiene que estar la miel para una buena empanadita de chiverre? Cuénteme. Bueno, le ayuda mucho la miel, el Ujú. dulce, que sea un dulce como de esos que hacían los abuelos, ¿verdad? Que todavía se consigue. De la tapita. De la tapa, sí. Canela,
jamaica, clavo de olor y después como tenerlo como a fuego lento para que se vaya saborizando mejor. Para que se vaya. ¿Y cómo sabemos? Porque aquí tenemos el chiverre, aquí la fruta. ¿Cómo sabemos que el chiverre ya está en su punto y lo podemos usar en miel? Ajá, es muy importante que el chiverre esté bien sazón. Ahorita eso usted le va a meter la uña y no le entra, pero lo palmea para probarlo, ¿verdad? Hay que palmearlo entonces, a ver si tiene está como, bueno. como un sonido bombo. Y si está, digamos, como hueco. Es que está bien, es que bien ahora sazoncito. Sí. Entonces tiene que estar como hueco para que entonces sí nos demos cuenta que está sazón. Exacto, entonces. exacto. ¿Y cómo es que se hace? Digamos, ya yo tengo aquí el chiverre, lo parto, ¿y qué hago, doña Xiomara? Hay muchas formas de hacer el chiverre. Yo ahorita lo estoy haciendo, lo meto al horno así como está, ¿verdad? Se lava, se seca, se mete al horno, más o menos como por 1 hora y media. Y lo sacas con mucho cuidado, tenés que meterlo como en una lata gruesa, y porque él va soltando. Entonces el chiverre queda ya, la cáscara sale, entonces no hay que pelarlo y ya viene cocinado. Ya después de ese proceso le quitas las semillas, le quitas como una cosilla que tiene que se llaman perras, porque eso amarga. Entonces le quita usted de eso, lo lava bien, lo mete en una funda y le queda así. Yo lo pongo a secar y después ya empieza el proceso con la miel. Vean ustedes o sea, estoy así como para meter una cucharada de esta delicia, pero vean, aquí tenemos pancito de chiverre, aquí tenemos unas empanadas, pero vengan esta es de chiverre, ¿verdad? Sí, las que estas están por todas aquí. son de chiverre. Porque yo quiero que ustedes vean. A ver, cámara, a ver, vengan para que ustedes se antojen en casa. Vean la consistencia. Uy, Dios mío, vean. Y esto me hace muy feliz. Saber que adentro está repleto. ¿Cómo hay que hacer para que quede esa hebrita así de sólida? Esto yo me lo voy a comer ahorita, ustedes tranquilos en casa. Ahí están los números de teléfono con doña Xiomara también, si en algún momento se les antoja. Pero digamos, tenemos que tener que esa hebrita que quede así perfecta. ¿Cómo hay que hacer? El chiverre, como ya digamos, yo lo hago cocinado, entonces yo lo voy con un tenedor o con un masito. Lo va peinando. O con la misma mano va saliendo en hebritas el chiverre. Qué bárbara, qué delicia. Lo especial es eso, y ahí se conoce la miel casera, porque generalmente las mermeladas que venden son como líquidas. Vean, yo aquí voy a utilizar esta porque no me puedo comer todo el cosito del pan. Pero ¿cómo hacemos este pancito de chiverre, doña Xiomara? Porque vean ustedes este pancito, porque estamos acostumbradas a ver las empanaditas, pero vean estas hebritas mechuditas, bien peinaditas. ¿Cómo ponemos la miel adentro del pan? ¿Cómo hay que hacerlo? Vean bueno, ese es un pan casero, un pan caserito. Lo que hacemos es estirarlo con el bolillo, ponerle huevo a un lado y le pones el chiverre y lo arrollas. ¿Y cuánto se le tiene que poner de chiverre? Mucho. Ya eso depende del gusto de cada persona, ¿verdad? Bueno, a mí esto me encanta, pero vean ustedes también aquí, nosotros estamos acostumbrados a los rollos de canela, pero no a los rollos de chiverre. O sea, vean estas delicias que tenemos por acá. Yo creo que para esta Semana Santa hay un montón de opciones que podemos hacer con el chiverre. ¿Qué más podemos hacer además de los rollitos, el pancito y las empanadas? Bueno, también se le pone al arroz con leche el chiverre. Esto es una ingratitud lo que me está... Al arroz con leche al arroz con leche chiverre también. Le pone chiverre, sí. Ya la miel hecha, ¿verdad? Uy, qué rico. ¿Y aquí qué más tenemos? Porque bueno, estos se ven unos corazoncitos, pero usted me estaba diciendo que usted no utiliza el dulce de leche. Yo cocino, compro la leche y la cocino en olla de presión. Me queda así. Y lo hace. Sí, uy, es que vean, es lo mejor en realidad. Vean ustedes qué rico que se ve esto.
No, y es que lo que me gusta es que tiene bastante. O sea, qué colerón cuando no va a comerse una empanadita y esto un poquitito nada más. Vean estos alfajores también. Niditos de amor. Niditos de amor. Uy, ve, es que lo que yo le digo a usted, doña Xiomara. Y ahora que estábamos hablando de los alfajores, un alfajor de chiver. De chiver. Con leche ¿Será? condensada. ¿Será que le voy a mandar uno? Ay, Dios mío, pero es que bueno, ustedes aquí tienen que saber que las mejores opciones de chiverre, pues, doña Xiomara, qué bárbara, más de 30 años, ¿verdad? Con Más esto. de 30 años haciendo repostería. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bendición y qué orgullo conocerla también. Muchísimas gracias a todos ustedes y un saludito para todos mis amigos y mi familia allá en Barba. Ay, qué linda, muchísimo. Bueno, saluditos a todos. Patri, pero vamos con vos. Muchísimas gracias. Gracias. Mira. Bueno, después de antojarnos, quedar con esas delicias extasiadas y ya empezando con tiempo, ¿verdad? Porque puede preparar chiverre desde mucho antes que Semana Santa y disfrutarlo. Pero bueno, vamos a la realidad nacional también, porque la inseguridad es un tema tremendo en nuestro país y de preocupación, y por eso también lo abordamos aquí en Giros. Hoy está con nosotros la experta en seguridad, Tania Molina, a quien le damos la bienvenida. Tania, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Tania, quizá vamos a revisar algunas de las situaciones que se están dando en nuestro país para ver qué recomendaciones usted nos podría dar con respecto a cómo reaccionar. Si bien es cierto, no podemos tener un control total, pero por lo menos los primeros pasos, ¿verdad? ¿Qué hacer? Por ejemplo, el Limón. Estas personas que entran, ¿verdad?, a asaltar el Limón y lastimosamente cae ahí de una bala, una pequeña que está bastante grave. ¿Qué podríamos hacer, digamos, si nosotros como padres de familia estamos con menores de edad en una situación así? Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que en una situación donde se va a cometer un asalto, típicamente ellos van a llegar a perpetrarlo de una forma muy rápida y también con muchísima violencia. Entonces, si nosotros estamos en medio de una situación como esa, pues obviamente es cuestión de segundos, pero si estamos con niños deberíamos de procurar por una cosa que es absolutamente instintiva, protegerlos o buscar en el mismo momento, en el mismo segundo, cómo protegernos con algo tipo cemento o tirarnos al piso, lanzarnos al piso y proteger al niño que nos acompaña. Desafortunadamente es una situación que se da muy rápido y después deja a la gente un poco indefensa y pues obviamente se dan situaciones como la que se presentó en Limón, pero si nos da la oportunidad para movernos y buscar cómo protegernos, lo primero que deberíamos de hacer es lanzarnos hacia el suelo y buscar una posición un poco tipo fetal, encogidos para proteger nuestros órganos vitales principalmente. Ahora, Tania, la reacción generalizada, si no me equivoco, ¿verdad? En estos casos es que uno trata de salir disparado, de salir corriendo. Entonces, eso es lo que no deberíamos de hacer. Si tenemos la oportunidad en una situación donde hay un tirador activo, hay un asalto, hay un disparo, ya lo tenemos identificado plenamente, sabemos dónde se están gestando los disparos, deberíamos procurar huir, ¿verdad? No es una cosa que no se va a recomendar, por estándar es ideal huir, sin embargo cualquier movimiento que nosotros vayamos a hacer puede representar para los asaltantes una amenaza, entonces es una situación bastante delicada, pero si hay una opción viable de retirarse de inmediato, es lo más lógico, es lo primero que tendríamos que pensar, alejarnos del peligro, alejarnos de los disparos y buscar un lugar seguro. Bien, ahora trasladémonos quizá a un lugar abierto. Estamos transitando por una calle, ¿verdad? Estamos por el barrio, llegando del trabajo y de repente se da un asalto cerca o se da una balacera, como lo ha sucedido varias veces ya en nuestro país en diferentes lugares, y quedamos como atrapados en ese acto. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción para ponernos en seguridad?
Bueno, en la calle se tiene que manejar el mismo principio. Podríamos dar el ejemplo, hace poco, la situación que se dio en San José, que llama muchísimo la atención cómo las personas escuchan los disparos y buscan llegar más bien al lugar donde hay más peligro. Si nosotros estamos en la calle y se escuchan detonaciones o se escucha un asalto, una situación de riesgo, de peligro, deberíamos de determinar dónde es que se está gestando igual, aplica el mismo principio, y alejarnos lo más pronto posible y lo más rápido posible. Obviamente y procurando que para los asaltantes nosotros, por los movimientos que pueden ser bruscos de nuestra parte, no vayan a representar una amenaza, un riesgo latente, y seamos nosotros entonces más bien un foco en ese momento. Si se puede, pues obviamente huir y buscar cómo ponernos seguros, no sacar el celular, no grabar, no aproximarnos y retirarnos de inmediato de un sitio donde se están escuchando disparos, donde obviamente podríamos salir heridos. Ahora, Tania, es sabido de todos, ¿verdad? Y es lamentable que estamos viviendo una etapa de inseguridad en nuestro país. Lo vemos a diario en las noticias. Y por cierto, ¿qué recomendación podríamos hacerles a las personas que tienen que circular de alguna manera de noche? No solamente en carros, sino caminando, transeúntes que salen de un hospital, que salen de un restaurante, que salen de una maquila, de diferentes trabajos. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones, por lo menos básicas, ¿verdad? Para nuestra seguridad como seres humanos. Sí, para los peatones pues es igual. Si tienen que salir hacia las paradas, si tienen que caminar, procurar hacerlo siempre en una actitud defensiva. ¿Qué es una actitud defensiva? Una persona que va a caminar 100% atento a su entorno. No vamos a ir con la mirada fija en el celular, viendo mensajes, desatendiendo el entorno. Tenemos que estar 100% enfocados en lo que hay al frente, a los lados, quién se aproxima, los vehículos, las motocicletas. Procurar no caminar en las orillas, ¿verdad?, de las aceras, porque podríamos ser un foco muchísimo más fácil para ellos, principalmente porque se mueven en motocicletas. Buscar cómo estar protegidos en el lado interno hacia las paredes y por supuesto no ir con teléfonos, no ir haciendo llamadas y estar 100% atentos a todo lo que tenemos hacia adelante, atrás y a los costados. Esas de las principales recomendaciones, y por supuesto también procurar no caminar en sitios que son absolutamente oscuros. Sin embargo, hay que decir que por estadística, principalmente en el mes de enero de este año, se han presentado la mayoría de las denuncias por asaltos entre las 5 y las 9 de la noche. Ese es el rango donde más se dan los asaltos, al menos en San José. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que en la tarde también nosotros podemos ser víctimas de un asalto. Entonces tenemos que andar atentos sí o sí, tomar en cuenta que el entorno criminal nacional ya no es el de hace 20 años y que si nosotros estamos desatendiendo el entorno, ellos se van a aprovechar de esa situación. Tania, usted comentaba de la tarde, quizá todos creemos que la noche es la hora en donde estamos más vulnerables. ¿A qué hora son la mayor cantidad de asaltos hoy por hoy? Como le decía, sí, por estadística del organismo de investigación judicial, en el mes de enero de este año ya se sabe que la mayoría de las denuncias que se han interpuesto tienen un rango de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Parece ser que tiene muchísimo o mucha relación con la hora de salida de las personas de los trabajos. Por lo tanto, cuando salimos de los trabajos, tenemos que tendríamos que estar más atentos cuando vamos caminando de nuestras pertenencias, del lugar por donde nos vamos a mover, de que sean, vamos a ver, que no sean sitios muy solos, procurar salir con compañeros, no hacerlo solos y además no caminar en media calle o por las cunetas, procurar estar más protegidos hacia lo interno de las aceras y tomar en cuenta que en el día también hay asaltos, no es una situación que se da solo en las noches. Bueno, como lo hemos reiterado en esta entrevista, ¿verdad? Las situaciones son muchísimas y diversas, donde vemos los bomberos con esa sirena, donde vemos ambulancias, donde vemos a la policía, donde hemos visto hasta tiroteos de policía con personas de Lampa. Entonces uno dice, o realmente se ha llenado y nos llenamos de temor en esta época. Este temor ciudadano es latente. ¿Cómo enfrentarlo, verdad? ¿Cuál sería su recomendación para, de alguna manera, pues tratar de vivir en paz, que es lo que queremos todos?
Lo ideal sería que pudiésemos caminar tranquilos y que el país fuese un oasis de seguridad como era hasta hace muy poco, pero la realidad y el contexto es otro. No es que vamos a estar a la defensiva siempre, pero sí tenemos que movernos de una forma preventiva y si las personas están, uno lo ve en la calle, siempre con el celular en la oreja, eso desenfoca completamente porque tenés el oído ocupado. Entonces, pues lamentablemente el llamado es para que la gente tome en consideración que el país está enfrentando una crisis de inseguridad y eso hay que decirlo, no podemos ocultarlo. Minimizando el fenómeno no hacemos absolutamente nada, es que la gente tome en cuenta el entorno que tenemos y obviamente camine con mucho más atención a sus pertenencias, a los sitios por los que van a transitar, las horas a las que transitan y obviamente estar muchísimo más atentos porque uno ve a la gente desafortunadamente en las calles muy desenfocados, con su teléfono en la oreja, revisando mensajes, incluso eso puede producir accidentes y lo hemos visto, personas que se caen, personas que chocan porque están absolutamente metidos en redes sociales, en WhatsApp y en teléfonos en general y eso los delincuentes lo saben. Ellos están pendientes de todas las vulnerabilidades, por lo tanto tenemos que estar siempre atentos. Bien, Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por todas las recomendaciones y sí, queremos vivir más seguros, pero hay que cuidarnos y protegernos. Feliz día, Tania, muchísimas gracias. De inmediato también hacemos contacto con el periodista Fabián Mesa con más del acontecer nacional. Fabián, muy buenos días. Patricia, tenemos información muy importante aquí desde Arecep porque la metodología para que usted pague su taxi va a cambiar. Por un lado, la propuesta de Arecep es que se aumente el kilómetro adicional, pero pongan mucha atención porque la segunda es la más novedosa. El taxista tendría la potestad de negociar con usted cuánto le va a cobrar en ese viaje. Y para explicar bien esto, tenemos al intendente de transportes de Arecep, don Eduardo Araya, que nos va a explicar precisamente porque hay muchas dudas, don Eduardo, de cómo se daría esa negociación entre el taxista y el cliente y nos gustaría que usted nos lo aclare. Claro, Fabián, en este caso la Arecep aprobó una nueva metodología a finales del año 2021 donde esta metodología ordinaria se deben ajustar todos los precios, las variables de los costos, la inversión, entre otros. Y esto trae un aumento porque desde hace 7 años no se hace este ajuste. Es importante decir que este ajuste no solo aumenta la tarifa del primer kilómetro y la tarifa variable, que es a partir del segundo kilómetro, sino que también elimina la tarifa de espera y pasa la tarifa de demora a ocupar ese lugar. Y además tiene una reducción del 49%. Entonces, en un lado aumenta, en otro disminuye. Eso por un lado es importante porque en las presas, por ejemplo, cuando van los usuarios, antes la María cuando era por debajo de 10 kilómetros aumentaba mucho, ahora ya tiene un 50% casi de rebaja esa tarifa. Y además el taxista tiene la potestad, al ser una tarifa máxima, de cobrar cuando así él lo tenga conveniente o vea que hay una oportunidad ahí de cobrar menos que la tarifa establecida por nosotros y que va marcando la María. Eso sí, tiene que tener siempre la María puesta. Nunca puede quitar la María y utilizar el instrumento que sea aprobado por las autoridades para ese cometido. Don Eduardo, en la práctica, yo por ejemplo voy a abordar el taxi y antes de sentarme o conversando con él, nos ponemos de acuerdo con la tarifa, ¿sería algo así? Bueno, esa puede ser una de las opciones, o le puede decir lo que marque la María, yo le voy a cobrar un porcentaje menos. Además, los taxistas ya tienen un know-how, un conocimiento, ¿verdad? De cuánto hay un promedio que cuesta hasta ciertos lugares, ¿verdad? Porque ellos manejan zonas. Entonces, siempre poniendo la María, siempre utilizando el instrumento, pero sí ellos van a tener la posibilidad, el taxista, no el usuario, ¿verdad? El taxista cuando así lo requiera el usuario, cuando quieran negociar, de bajar la tarifa, y eso va a proteger al usuario porque no va a dejar que cobre sobre esta tarifa, ¿verdad? Ahora, una pregunta que se haría uno es si esto obedece a la competencia que ha surgido por las plataformas, a la llegada de estas nuevas opciones digitales para que las personas aborden un vehículo y lleguen y que son más baratas además.
Bueno, con respecto a las plataformas no me voy a referir porque desde el punto de vista legal y de acuerdo al principio de legalidad para nosotros, todas las plataformas hasta hoy son ilegales hasta que la Asamblea Legislativa tome otra decisión o las regule de alguna forma. Pero el enfoque que estamos utilizando es un enfoque que se ha utilizado en otros países. Hay enfoques que es por bandas, hay enfoques de tarifa fija como la que tenemos hoy y hay enfoques de tarifa máxima como es la que vamos a aplicar. Entonces obedece más a un enfoque y a la adaptación de la ARECEP a los tiempos y a la realidad que vivimos. Don Edward, voy a tratar de poner un ejemplo. Yo me subo al taxi y el señor me va a decir, este viaje le va a costar 3.000 colones, pero dejémoslo en 2.500. Puede ser así lo que se vaya a negociar, pero ¿quién tiene la potestad de hacerlo? Es posible que el usuario solicita al taxista si él está de acuerdo en hacerlo, pero el que tiene la potestad de decir que sí o que no es el taxista, porque la tarifa que nosotros estamos poniendo asegura el equilibrio financiero. Eso es importante, o sea, vamos a ver, las tarifas que pone ARECEP contemplan todos los costos asociados, también las cargas sociales y lo que la ley indica. O sea, lo que se paga es lo justo, ¿verdad? Cuando el taxista lo considere pertinente, puede negociar y puede decir, vea, vale 3.000, pero te voy a cobrar 2.000. Y eso es totalmente legal a partir de la fijación tarifaria que vamos a realizar en la primera semana de abril. Perfecto. Es entonces en la primera semana de abril que se va a hacer este cambio en las tarifas, este cambio en la metodología. Compañeros, desde ARECEP volvemos al set de giros. Fabián, muchísimas gracias por esta información tan importante que impacta además a la mayoría de la población. Pero retomemos el tema de la seguridad y en este caso de los turistas, porque imagínense ustedes que un extranjero nos relata que alojado en un hotel le exigieron, lo presionaron para que se hiciera una prueba para el COVID, pero una prueba bastante extraña que no guardaba ningún protocolo. Así que vamos a ver de qué se trató esto. Helen Solano fue testigo de una situación bastante extraña que le ocurrió a un extranjero en un hotel de nuestro país a la hora de intentar salir de Costa Rica. En el hotel donde estaba hospedado, la recepcionista le insiste en varias ocasiones que se haga la prueba del PCR con ellos. Él no quería porque inclusive la PCR le salía mucho más cara, ¿verdad? $50 más cara, pero al final, después de tanta insistencia para no tener que salir del hotel y trasladarse a un centro médico, él decide hacerse el examen. El procedimiento despertó la curiosidad del turista, sobre todo porque se trata de un médico especialista. Es la administradora del hotel quien le entrega por WhatsApp el resultado de una forma muy informal y le dice que él está positivo. Cuando él le hicieron el examen en el hotel, él siempre tuvo dudas porque la persona que llegó no venía vestida con ropa, digamos, de hospital, de salud, con bata, no venía ni como microbióloga, ni como enfermera, ni nada. Además, la persona no le introduce el hisopo hasta arriba, porque el hisopo se introduce hasta esta parte, se la hicieron muy superficial. No tenía una hielera, no venía con nada para jalar la muestra. La extrañeza del profesional fue tanta que decidió hacerse 2 pruebas PCR en reconocidos y prestigiosos centros médicos de la capital. Como vemos en estas imágenes, el primer resultado es el de la prueba que le hicieron en el hotel. Los otros son los que le hicieron en los laboratorios. Sin embargo, bastó el primer resultado, el que le realizaron en el hotel, para que le giraran una orden sanitaria, la cual lo obligó a hospedarse por 7 días en ese lugar. Y el consejo que me dieron era que apelara a la orden sanitaria en el Ministerio de Salud donde él se encontraba y además hiciera una denuncia sobre ese hotel porque ya había existido en esa misma línea de atención ciudadana quejas de otros extranjeros. Ante la extrañeza y la duda, se puede apelar una orden sanitaria por COVID y al Ministerio de Salud le explicamos esta situación. Respondió lo siguiente: la orden sanitaria no se puede apelar y se mantendría vigente. Sin embargo, existe una solución jurídica si una persona no está segura de que el resultado de una prueba esté correcto. Pero también tenemos la posibilidad de impugnar ese acto administrativo
a través del Tribunal Contencioso Administrativo. No quiere decir porque sea inimpugnable en la cadena recursiva del propio Ministerio de Salud que no pueda ser impugnado a través de este caso de la solicitud de la nulidad del acto. Y si se siente estafado al obligarlo a permanecer en un hotel con una prueba falsa, también podría actuar. Podríamos estar hablando en este caso de uso del documento falso. Si la persona que te lo presenta al cliente sabe que ese documento es falso, podríamos estar hablando de falsificación de documentos si la persona que está presentándolo fue la que falsificó el documento para dar una prueba positiva cuando realmente es negativa, e incluso podríamos estar hablando de una estafa, que es mediante el ardid lograr despojar del patrimonio de una persona no solo el costo, digamos en este caso de la prueba, sino lo que le cuesta mantenerse en el país por 7 días o 14 días más, y el costo que podría significar los daños y perjuicios para esa persona. Es decir, está afectando el patrimonio. En este caso que conocimos, es probable que el extranjero actúe, pero también que no regrese al país. De verdad que este caso se las trae, hay que seguirle la pista, y si usted se va a hacer alguna prueba COVID, que sea en un laboratorio totalmente seguro y con todos los protocolos. Y hoy vamos a defender a su cerebro. ¿Sabía usted, vea qué interesante, que una taza de café o una taza de té verde actúa como escudo protector? Hoy tenemos a nuestro neurocirujano, don Marco Mora, que nos va a explicar qué son los polifenoles. Doctor, bienvenido, hombre. Igual, muchas gracias. Doctor, ¿cómo actúan los polifenoles? Bueno, esta es una sustancia muy interesante. Los que estudiamos un poquito de química básica, casi que de colegio, nos enseñaban que el fenol era un alcohol aromático con propiedades antisépticas muy poderosas. Resulta que lo encontramos en una gran cantidad de alimentos vegetales, y se ha encontrado una correlación muy clara en la mejoría del desempeño mental, que ahora se le dice muy elegantemente desempeño cognitivo, y también se ha encontrado que tiene beneficios cardiovasculares y en la salud general. Estas son sustancias que se han podido demostrar que están presentes en muchos alimentos, y en algunos experimentos se ha logrado demostrar que la ingesta y el mantenimiento de la ingesta produce grandes beneficios en el desempeño mental de las personas. Doctor, caminemos a la pantalla porque también nos protege el Alzheimer, ¿verdad? Y que es un buen momento para ver cómo nos protege, doctor. Claro que sí. En esta etapa que vivimos, digamos, del experimento de los polifenoles, ya te digo, son pequeñísimas cantidades de estos alcoholes presentes en muchos alimentos, nos van a producir una neuroprotección en el cerebro, nos van a producir una neuroprotección en las neuronas y en las prolongaciones que producen conexiones entre neurona y neurona. Van a producir una prevención de la formación de ácidos libres y de radicales libres, que todos van a ir produciendo, en su acumulación producen inflamación y producen degradación del sistema nervioso. Doctor, ¿cómo activamos ese escudo que nos hace? Bueno, simplemente por la ingesta de los alimentos que ahora vamos a revisar en sus diferentes categorías. No estamos todavía científicamente en la capacidad de decir dónde es que interviene un polifenol, en qué partes que interviene de una reacción química o bioquímica, para yo poder sostener con toda claridad y respaldo científico y decir aquí es donde sucede eso. Eso está en investigación. Doctor, vamos a ver dónde los conseguimos, porque necesitamos defender ese cuerpo. Aquí tenemos, en estos, ¿qué dice aquí, doctor? Vamos a ver dónde están. Bueno, estamos hablando de diferentes variedades de polifenoles, clorogénico, el ácido, desde luego, ferúlico, gálico, rosemary, es decir, romero, lo que viene en el romero y en la sustancia y en las hojas que utilizamos como ingredientes en la cocina. Existen beneficios a través de la aspirina,
Oiga usted. que también nos ayuda mucho en la prevención de coágulos. El ácido tánico que viene y está presente en el té, sobre todo el té verde. De ahí que podemos afirmar que una taza de té verde al día nos puede ayudar a mejorar la salud mental y la salud cerebral. Los ácidos sinápticos presentes en el café y el cinámico, que es el ácido presente en la canela y que también produce grandes beneficios en la función cerebral, concentración, memoria, atención, salud emocional, efecto antidepresivo. Todos estos beneficios los podemos ir agregando y podemos ir preventivamente ingiriendo para una mejor salud. Doctor, son muchos los alimentos, es comer como un poquito de todo, ¿verdad, doctor? Un poquito de todo, digámosle que lo que comemos siempre, nada más ponerle más importancia, un poquito, digamos que más seguido la piña, es más seguido los granos o las semillas secas, más seguido condimentar con sustancias como la albahaca. Doctor, antes hablaba mucho y ahora se puso de moda más el café, ¿verdad? Porque le activa totalmente un montón de cuestiones, pero ¿cuánto de café al día, doctor? Eso verdaderamente está difícil podértelo contestar. No estoy en capacidad de decirte cuánta cantidad, pero pongámosle ganas. Así es. Decía mi papá, hay que tomarse en Costa Rica, por cada costarricense, una fanega de café al año. Oiga usted, papá. Beneficio mental y beneficio económico para los productores de café. Si en mi familia ha habido problemas de personas de Alzheimer, doctor, mi abuelo, mi padre, ¿yo debería poner más atención a esta alimentación? Sí, digámosle que no podemos pensar en que vamos a tomar café y café y café, sino darle una importancia racional a tomar café, o si nos gusta más el té, o si nos gusta más el chocolate, y no olvidar la copita de vino tinto una vez al día. Que ayuda mucho. Que ayuda muchísimo. Lo mismo podemos decir del aceite de oliva también, que son sustancias que se han demostrado a lo largo de la historia que tienen grandes beneficios cardiovasculares y mentales. Doctor, ¿en qué momento de la vida tenemos que pensar en no deteriorarnos y decir, no, voy a alimentarme de adentro para afuera para tener una buena salud mental? Perfecto. Decía un profesor mío que después de los 30 años todos somos viejos. Oiga usted. Yo digo que es una posición un poco radical, pero después de los 30 años comencemos a cuidarnos un poco más. Después de que pasan los años de la juventud, en que es poco el control que existe en cuanto a actividad, en cuanto a emociones y vida poco más desenfrenada. Después de los 30 podemos comenzar ya a hacer ejercicio, a cuidarnos del peso, a atender un poco más este tipo de temas y darle más importancia a algunas sustancias alimenticias y algunos hábitos como el café, el té, el vino, que ya lo venimos hablando. Doctor, ya cuando estamos un poquito más avanzaditos, llamémoslo 40, 45 años, ya hemos caminado un poquito, ¿cómo deberían ser nuestros hábitos para esa salud mental, doctor? Bien, comencemos por una salud emocional que debemos propiciarnos con voluntad, es decir, con ganas. Por ejemplo, vivir en paz con los vecinos. Así es. Vivir en paz con la familia. Vivir en paz con la comunidad donde vivimos. Eso nos proporciona un gran beneficio emocional y un gran beneficio también en la salud física. Doctor, hay mucha gente que le tiene miedo a los coágulos. ¿Este tipo de alimentación puede bajar el riesgo de un coágulo en el cerebro? Sí, se está hablando mucho que los polifenoles ayudan en prevenir la formación de coágulos y desde luego la aparición de derrames cerebrales conjuntamente con sustancias como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y que sabemos ya demostrado que previene la formación de coágulos, los infartos cardíacos y los eventos cerebrovasculares. Vamos a darle una recomendación a nuestros adultos mayores, doctor, que tal vez no la han pasado bien en su casa, pero ya están saliendo un poquito más, ya nos abren un poquito las puertas. ¿Cómo debería ser el día a día de ellos, doctor? Bueno, ya sabemos en este momento que la población de
de gentes en tercera edad cada día es más grande y cada día requiere más atención y más cuidados. Lo principal es que cada individuo se haga un plan para su vejez. Un plan que puede ser en soledad o puede ser en pareja o puede ser en familia, pero irse haciendo un plan anticipadamente, irse haciendo un plan emocional en cuanto a qué compañías quiero tener, con quién quiero vivir mis últimos años, y las expectativas que no sean muy amplias, que no tengamos grandes expectativas respecto a los hijos, respecto a los nietos y respecto a los amigos. Entonces nosotros podemos prepararnos emocionalmente y hacer un plan, digámosle, benevolente para tener una vejez un poco más feliz. Doctor, y este tipo de personas, conforme pasa el tiempo, les cuesta comer, doctor, les cuesta y entonces dicen, no, es que el cafecito me cae mal, ¿verdad? Son inapetentes, es que vieras que la canela me da miedo por verdad, y me da miedo también comer lo verde, y Dios guarde un pedacito de piña. Entonces, ¿cómo hacer para meterle eso de a poquito, doctor? Muy difícil, sí. Muy difícil. A lo mejor todo ese desgano por la comida en el viejo es un desgano emocional, y es una necesidad emocional de atención por parte de los hijos, parte de los nietos, y entonces se va transmitiendo y se va convirtiendo en un estado depresivo crónico y va haciéndose un círculo vicioso. Ya no quieren comer, ya no duermen bien, ya van apareciendo la desapetencia, la falta de interés en la vida. Entonces ya las cosas van cogiendo como que una fuerza propia. Comencemos bien antes, comencemos cada individuo, preparémonos para la vejez individualmente, no tengamos tanta expectativa en los hijos, los nietos y los familiares, sino uno mismo. Así es. Si es poquito lo que tenemos, vivamos con ese poquito. Doctor, y usted como doctor lo primero que manda, ¿verdad?, es a moverse, porque hay personas que están en la casa y dicen que la casa enferma. La recomendación, doctor, para esas personas que están en casa, decirles, vamos para afuera un ratico también. Claro. Eso, el viejo, en el caso que sea paciente, digamos el caso mío, claro, hay que motivarlos, poquito de sol, aire libre, le gusta ir a la iglesia, llévenlo a la iglesia, le gusta visitar a los hijos, visitar amigos, o ir y reunirse en grupos sociales de interés. Ese tipo de cosas, pues sí, pueden ayudar muchísimo. ¿En qué porcentaje el estrés afecta al cerebro, doctor? Inmenso porcentaje. El estrés afecta las hormonas que produce el estrés, que básicamente son cortisona, y la familia completa de la cortisona, producen grandísimos daños en el cerebro, en la circulación y en la salud verdaderamente de lo que son las neuronas y el cerebro propiamente dicho. Doctor, a cierta edad nos mandan a suplementarnos. ¿Es bueno suplementarlos, ir nutriendo ese cerebro de a poquitos? Es bueno teniendo en cuenta que el intestino también con los años se hace poco perezoso, ya no absorbe lo mismo, entonces a lo mejor hay que darle un poco más de cantidad, porque mucho de lo que ingerimos ya como viejos igual se excreta. Entonces hay que reforzar, por ejemplo, lo que es proteínas, todo lo que son las vitaminas, y ahora que tenemos información científica respecto a los polifenoles, pongámosle un poquito de ganas a polifenoles. Así es. Eso está muy a la mano, son sustancias como las fresas, las frambuesas, las uvas, las moras, sustancias que son muy sabrosas y de mucho beneficio. Doctor Marco Mora, siempre es un gusto tenerlo en casa. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rafa. ¿Sabía usted que en casa se podría realizar un botiquín de primeros auxilios con productos totalmente naturales? Para mostrarnos cómo se hace, precisamente está con nosotros la nutricionista Carla, quien además es terapeuta holística. Carla, muy buenos días y por favor muéstrenos qué necesitamos para preparar este botiquín. Bueno, como vos dijiste, la idea es que tengamos cosas de fácil acceso y que sean baratos para que cualquier persona lo pueda hacer en la casa, y sobre todo ahora el inicio a clases, que las mamás puedan buscar estas alternativas. Entonces, para empezar, lo primero vendría a ser que es
un remedio antiséptico, lo vamos a utilizar como sustituto de alcohol. Este que tenemos acá. Es correcto, en caso de que un niño se caiga o se raspe. ¿Cómo viene a funcionar este? Si nos damos cuenta del otro tarrito en este, vamos a encontrar que es 1/3 de miel con 2/3 de vinagre de sidra de manzana. Entonces el vinagre de sidra de manzana va a ser antiséptico y nos va a ayudar a nosotros a desinfectar el área. Después, la miel tiene un agente antimicrobiano que nos va a ayudar a combatir cualquier tipo de infección y acelera a su vez el proceso de cicatrización. Muchas veces cuando los niños están sanando sienten picazón y se rascan la herida, entonces esto también nos viene a ser muy beneficioso, para estos casos, ya que el vinagre nos va a mitigar esa comezón y esa hinchazón. Huele muy bien. Inclusive se puede, muy buena pregunta. En medicina tradicional griega... Lo pongo, perdón, así. Perfecto, se puede poner tópicamente así, con algodón, inclusive en spray. Y como vos dijiste, sabe muy bien. Esto se llama Oxymel y también funciona para tomárselo como si fuera una tintura. Lo que se hace es que se deja cada miel, digamos, miel con la hierba o miel con vinagre, lo dejamos reposar. Vendría a ser esto, pero en vez de agua sería miel y vinagre y después se juntan y eso es como un jarabe. Entonces se puede hacer de moras o de cualquier hierba para cada caso necesario. Ok, vendría entonces a funcionarnos como un alcohol, inclusive a quitarnos algún tipo de cicatriz en caso de que nos raspemos. Es correcto. Perfecto. ¿En qué vamos a utilizar, por ejemplo, acá la cúrcuma? Bueno, la cúrcuma es algo que queremos tener en todo botiquín de la casa, queremos tenerlo siempre en la alacena porque nos va a ayudar para muchas cosas. El principal compuesto activo es curcumina. La curcumina es antibacteriana, antimicrobial, antibiótica, antiinflamatoria. Nos va a ayudar en caso de que tengamos dolores de cabeza, nos va a ayudar a prevenir infecciones. Entonces, es muy fácil hacerlo en té, hacerlo en una decocción. Utilizamos 1/3 de la raíz y 2/3 de agua por ser niños. En caso de que sean adultos, se utiliza media taza de agua y media taza de la hierba que vayamos a utilizar. Entonces acá tenemos por ejemplo la decocción herbal, es el té solito, lo podemos utilizar para dolor de cabeza, para dolor de garganta, inclusive para gripe porque nos va a ayudar a mejorar las defensas contra virus y bacterias. Y acá los podemos combinar también con otras cosas, por ejemplo, en caso de que lo combinemos con cítricos, porque vos me preguntabas antes qué pasa si a la gente no le gusta el sabor de la cúrcuma, que es muy fuerte. Es correcto, los niños dicen que es picante inclusive, entonces lo podemos mezclar con los cítricos. Los cítricos tienen vitamina C, tienen ácido fólico, polifenoles, que también nos van a ayudar a mejorar las defensas y a combatir cualquier tipo de enfermedad. Entonces la cúrcuma con el cítrico lo tenemos que tomar a diario para tener esas defensas arriba. Es correcto, en general eso es lo que nos gustaría hacer. E inclusive ya hablando no de niños sino de adultos, si lo mezclamos el cúrcuma con pimienta, mejora la absorción de la cúrcuma en nuestro cuerpo, entonces hace efecto más rápido. Perfecto. Doctora, ¿esto en qué lo vamos a necesitar? Bueno, esto es básicamente las hierbas más fáciles, raíces y frutas que podemos encontrar en el supermercado y sirven para muchas cosas. Muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menta, tenemos hierbabuena, tenemos tomillo. Esto nos va a servir en caso de que tengamos gripe. ¿Cómo nos va a servir para la gripe? Entonces, en el caso del tomillo, el tomillo es un expectorante por excelencia. Si algún niño tiene mucha flema, que ahora están diciendo que si los niños tienen tos no pueden ir a clases a pesar de que se hayan hecho la prueba de antígeno y no tengan COVID y las mamás no quieren que pierdan clases, esto es ideal. El tomillo nos va a ayudar a liberar toda esa flema, nos va a mejorar la congestión, vamos a mejorar la respiración. ¿A qué hora le debo dar el tomillo al niño afectado? Buena pregunta. Yo siento que es mejor en la noche. ¿Qué es lo que pasa con la congestión y con las flemas? Normalmente se presentan a la hora de dormir por los cambios de temperatura. Entonces, para que el chiquito no tenga tantos problemas y para que aparte en el sueño pueda regenerar, vamos a utilizar el tomillo. Ahora, ¿cuánto tomillo? Digamos, yo aquí tengo estas ramitas de tomillo. ¿Cuánto sé yo que es el Súper buena pregunta. idóneo? Yo lo que hago es que le quito y solo utilizo la raíz, las hojitas solo con esto. El tallo lo mantenemos y recolectamos 1/3 por cada taza de agua. Es decir, utilizaríamos 1/3 de la hierba y 2/3 de agua. Siempre para atrás. O sea, si yo quiero sacar el tomillo, lo voy moviendo de esta manera. Perfecto. ¿Cuántas veces al día les puedo dar, digamos, si tiene una tos de esas muy majaderillas?
Preferiblemente 2 veces al día, inclusive 3 si el niño permite, pero como habíamos mencionado antes, en caso de que no les gusten las tés, es muy fácil, se hace la decocción herbal como esta, se mantiene en el refrigerador y luego se mezcla con otras frutas. Ahora, ¿el tomillo con qué más lo voy a mezclar? ¿O solo es el tomillo? Bueno, lo podemos mezclar tomillo solo, lo podemos mezclar con hierbabuena, con menta. Estas dos tienen mentol, entonces son antiinflamatorias, son también muy buenas en caso de que tengamos irritación en la garganta. Vamos a querer tomar hierbabuena o menta. Ahora, si tienen gases y calambres intestinales. Súper buena pregunta. En caso de gases y calambres intestinales, yo siento que lo mejor que podemos utilizar es canela con hierbabuena en conjunto. Entonces, la hierbabuena también es carminativa, nos va a ayudar en caso de que tengamos muchos calambres, también es antiespasmódica para los calambres. Y al ser antiinflamatorias, estas dos en conjunto van a ayudar a aliviar esa hinchazón que normalmente tenemos cuando a veces estamos estreñidos o tenemos gases o poco movimiento intestinal. Esto es manzanilla. Muchas veces la gente lo suele tomar cuando le duele la panza. ¿Eso nos va a refrescar? Sí, muchísimo. La manzanilla lo toman para el dolor de estómago porque es antiinflamatoria. Entonces nos va a ayudar a cualquier problema antiinflamatorio que tengamos, llámese si tenemos dolor de cabeza, también podemos tomar manzanilla. Entonces, esa es la idea también de todas estas hierbas, que sepamos los beneficios para que en caso de que queramos darle, porque tiene dolor de estómago, manzanilla, no la podemos encontrar, no hay problema. Aquí tenemos hierbabuena, tenemos cúrcuma, tenemos jengibre. Carla, si uno pudiera ponerle al chiquillo un vasito, una bebida de estas y que está enfermito, que lo lleve a la escuela, ¿podría funcionarnos? Muy bueno, claro, totalmente. De hecho, es básicamente medicina que él no se está dando cuenta que está tomando, porque es un juguito, es como la merienda. Ahora, si yo tengo así, digamos, la planta, ¿cómo la preparo en la infusión? ¿Cuál es la forma correcta? Igual que en las otras dos formas, con 1/3 de la hierba y 2/3 de agua. Normalmente uno la manzanilla la encuentra en este formato, pero como vos decís, a veces sí se encuentra la planta y yo eso es lo que más recomiendo, la planta fresca. Sí. Así. Ahora, ¿qué pasa si vienen de la escuela con una fuerte diarrea? ¿Con qué les podría ayudar? Súper bien. Para la diarrea lo mejor es la canela. La canela es antibacteriana, es antiviral, entonces nos va a ayudar instantáneamente. Esto es muy interesante la pregunta que hiciste, porque para la canela se recomienda, la diarrea se recomienda mucho manzana, pero la manzana también se recomienda para el estreñimiento. Y es porque es una de esas frutas que tiene doble propósito, a pesar de que es opuesto, es muy interesante. Entonces, el 64% de la manzana es fibra insoluble y el 34% es fibra soluble. Entonces, es decir, el primero, la fibra insoluble la vamos a encontrar en la cáscara, y eso es lo que vamos a utilizar en caso de que nosotros tengamos estreñimiento para mejorar el movimiento intestinal. Y luego, la fibra soluble la vamos a encontrar nosotros en la pulpa. Entonces, en caso de que el niño tenga diarrea, no le vamos a dar la fibra de la cáscara, le vamos a dar solo el jugo. El jugo básicamente lo que va a hacer... La carnita. Es correcto. Este tiene pectina. Nosotros conocemos la pectina como un gelificante que se utiliza en mermeladas. Esto lo que va a hacer es lo mismo en el intestino, entonces va a disminuir los movimientos intestinales para que no haya tanta necesidad de ir al baño constantemente. ¿Y siempre manzana verde? Cualquier tipo de manzana. La manzana en sí, la pulpa, lo que tiene es la pectina, que es lo que se necesita, y la cáscara vendría a ser para el estreñimiento. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos con este botiquín natural para tener en casa. Muchísimas gracias. Bien, y nosotros estamos ya listos con las noticias de cada hora. Pablo Cartín, muy buenos días. Buenos días, Patri, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Me alegro, feliz martes para todos. Vamos con las noticias nacionales en sucesos, porque desde esta madrugada se realizaron 35 allanamientos por parte del organismo de investigación judicial. Son bastante imágenes. movido, Sí, movidísimo. Allanaron la municipalidad de Pérez Celedón, también Senasa, porque se habrían puesto de acuerdo para después hacer lavado de dinero, ¿verdad? Para darte un dato, encontraron incluso 1.500 cabezas de ganado dentro de un terreno y que tuvieron que decomisar después. Pero es una movilización del OIJ importante en varios sectores de Pérez Celedón, en 35 allanamientos, y son 24 personas que están ligadas al lavado de dinero. Muchos funcionarios públicos también, Patri. Qué tristeza. En un caso más donde se ha cuestionado mucho la gestión pública, no solo en instituciones del Estado, sino también en gobiernos locales, lamentablemente. Sí,
Sí, claro. Bueno, ojalá que caiga el peso de la ley, ¿verdad? Para que esto cierre portillos, a que esto siga pasando definitivamente. Creo que la gente también ya está cansada de este tipo de actividades ilícitas. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias. Un gusto, Patri. Siempre es un placer tenerte en casa. Gracias, Feliz día. igualmente. Ítalo. Un accidente puede pasar a cualquier hora y en cualquier momento, pero cuando es un golpe en el ojo o una emergencia en el ojo, hay que tener cuidado. ¿Qué hacer si me golpeo el ojo o si mi familiar le pasa algo en el ojo? Tenemos a la doctora Sofía Lizondo. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuáles son las emergencias oculares más frecuentes? Bueno, de las emergencias oculares más frecuentes viene siendo la entrada de cuerpos extraños, más cuando son ya más penetrantes. Hablemos de objetos con más importancia aquellos que son punzocortantes. Hablemos de sustancias químicas, ¿verdad?, que pueden realizar quemaduras oculares. También ojo rojo asociado a secreciones, ¿verdad? Viene siendo una de las emergencias oculares más comunes. Ese es como su día a día. ¿El ojo se lesiona fácilmente, doctora? Pues sí, hablamos de una estructura muy pequeña y delicada, ¿verdad? Sí. Es compleja y hay un gran problema que normalmente no le damos el cuidado que amerita muchas actividades, tareas, el trabajo, y no tenemos esas precauciones. ¿Cuáles son esas afecciones que nos llevan a perder la visión, doctora? Bueno, desde algo muy simple, ¿verdad?, que tal vez no le demos la importancia en el momento, puede llevarnos a esto. Entonces sí es muy importante que cualquier golpe, cualquier entrada de cuerpo extraño, algo que ya nos esté mostrando alguna señal de alerta, ¿verdad?, ya sea ojo rojo, un dolor intenso, muy importante ver una disminución de la vista, tal vez algo de pronto, sí es algo que hay que correr a ver qué hacer. Repasemos esos problemas que nos hacen perder un poquito la visión. ¿Qué pasa, doctora, si yo estoy bien un día antes, pero amanecí y yo no estoy viendo igual? ¿Qué es lo que está pasando con mi cuerpo? Que en ese caso sí debemos analizar que no es algo normal, ¿verdad? Algo que al día anterior estoy bien, me despierto con que no veo como veía al día anterior, que estoy sintiendo un dolor muy fuerte, no un dolor simple acá de pesadez o dolor de cabeza, no, un dolor que ya no soporto e incluso no estoy viendo borroso, pues sí son síntomas que debo acudir a revisar. Doctora, uno sabe que cuando se pega la cabeza y se abre, ahí lo cosen y todo, pero que si uno se lleva un buen golpe en el ojo, ¿qué hace? Que lo primero, siempre ante cualquier accidente, lo que debemos hacer es mantener la calma, ¿verdad? Algo muy, muy importante es tratar de no autoexplorarnos, ¿verdad? Porque a veces por la misma desesperación tendemos a ver qué hacer, qué ponernos, Doctora, con perdón, qué extraer a veces algo. uno del golpe que llama uno y queda así, ¿verdad? Exactamente, entonces sí es muy importante ahí pues mantener la calma. Si es algo que me está causando solamente inflamación, sí podemos colocar un poquito de hielo. Si ya vemos que sí hay lesión, que hay una ruptura o sangre, sí es mejor acudir en este caso a emergencia. Doctora, ¿es más fácil que sane por fuera o por dentro? O sea, la sangre que queda dentro del ojo o por fuera. Depende, ¿verdad? A veces si no hay ninguna lesión, digamos, alguna ruptura, pues simplemente lo que va a hacer es inflamarse, ¿verdad? Pero pues si hay alguna ruptura es muy posible que vaya a haber sangrado y sí necesitamos acudir a ver si es algo ya en el ojo o en la parte de la piel. A veces la gente, los chiquillos o las chiquillas se agarran, se golpean y se llevan tremendo golpe en el ojo. ¿Cómo actuar ante una pelea y decir, no, vamos a curarle ese ojito usted? Okay. Aplica lo mismo, ¿verdad? Tratar de mantener la calma, en caso de los golpes con los niños, tratar de tal vez poner un poquito de hielo. Si ya hay, como lo mencionaba anteriormente, si ya hay una ruptura, si ya hay sangrado, es mejor acudir a emergencias. A veces usted va caminando y viene un chiflón y se le mete una basura en el ojo y por más que usted se lavó el ojo, no le sale eso, doctora. ¿Cómo hace uno? Que en este caso tenemos la gran ventaja que el ojo tiene mecanismos de defensa, entre ellos el parpadeo y el lagrimeo, ¿verdad? Eso lo que nos va a ayudar es a expulsar ese cuerpo extraño para nuestro ojo, entonces lo mejor es dejar que el ojito lagrimee bastante para poderlo expulsar. Ahora bien, si ya llegamos a la casa o al trabajo o a un lugar donde podemos irrigar con bastante agua, lo podemos hacer. Si persiste la molestia, lo mejor es ir a revisar a ver si algo todavía quedó y no lo pudimos retirar. Estamos hablando de una basura, pero ya cuando se nos mete un insecto o un pedacito de vidrio, ¿qué hacemos? En el caso de insectos, ¿verdad?
podemos igual lavar con bastante agua, pero puede estar la situación que nos dé una reacción alérgica, ¿verdad? En este caso es mejor una evaluación con un profesional, con un oftalmólogo, para que pueda ayudarnos a tratar esa alergia. Ya cuando hablamos de un caso de un vidrio, definitivamente eso hay que correr. No podemos tratar de retirarlo, tratar de nosotros ver cómo lo solucionamos, porque definitivamente lo que podemos hacer es empeorar la situación. Ahí nos pedimos ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese dolor intenso, con ese ojo rojo hinchado? ¿Qué nos quiere decir ese ojo? Okay. Si es algo de un pronto a otro, ¿verdad? Puede significar muchísimas cosas, entonces es algo muy difícil de poder decir una razón que puede ser. Entonces, acudamos en esas situaciones, definitivamente no esperemos y vayamos a emergencias, o ya sea un oftalmólogo, para que puedan hacer una evaluación profunda y encontremos la razón de esto, ¿verdad? Y si es una quemadura que abrí una olla y salió todo el vapor y me llegó directo al ojo, ¿cómo actúo? Es muy importante 3 signos, ¿verdad? Para poder ver si es alguna emergencia o es algo que puede pasar, ¿verdad? Muchas veces nos llevamos golpes o cosillas, pero que con el ratito van a pasar. ¿Cuándo ya podemos decir, no, me tengo que ir definitivamente? Que quedamos ya un ojo rojo muy fuerte, que ya yo tenga mucho dolor, algo que yo no puedo soportar y que mi visión esté bajando, ¿verdad? Que haya una disminución importante de la vista. Este no es como el dicho, que es que yo le tengo sangre en el ojo. No, ¿en serio? Si yo amanezco con sangre en el ojo, no. ¿Cuáles son los pasos a actuar? Definitivamente vaya visite, ¿verdad? Porque igual un sangrado en el ojo puede ser muchas cosas, a veces desde que se revientan los vasitos capilares, a veces por estrés, a veces por levantar cosas, ¿verdad? Muy pesadas, pero a veces pueden ser cosas ya más graves y definitivamente hay que ponerles atención. Doctora, uno tiende mucho a ponerse manzanilla, a ponerse té verde, hasta pasta de dientes. Hay cosas, ¿verdad?, que a uno le dicen que tener a mano y uno le duele y quiere curarse. ¿Qué tan perjudicial puede ser ponérselo incorrecto en un ojo? Eso es muy importante y la mayoría de veces lo hacemos. Tratar de ver cómo lo solucionamos nosotros en la casa con los remedios caseros o lo que me recomendó el vecino. Eso mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los conocimientos médicos, no sabemos si nos va a hacer bien o si más bien va a empeorar la situación. Entonces, tratar de evitar lo que es la automedicación y la autoexploración y mantener la calma y ir a revisar. Hay personas que apenas se le pone el ojito rojo, se ponen un montón de gotas, ¿verdad? Y en la farmacia le venden un montón de gotas también. ¿Cómo elegimos la gota exacta para el ojo rojo? Definitivamente eso es algo que nosotros, ni el farmacéutico, ni como optometristas, muchas veces podemos hacer, porque el único que va a poder recetar este tipo de gotas especiales o tratamientos o medicamentos es el oftalmólogo. Él es el especialista en esta parte y sea lo que sea, es mejor que ya sea recetado por uno de ellos. Estamos hablando con la doctora Sofía Elizondo, le agradezco mucho su visita. Gracias. Bueno, y muchas personas están buscando trabajo. ¿Cómo ser exitoso en una entrevista virtual? Aquí le vamos a dar todos los tips para que usted tenga ese trabajo. Y también el verano se viste de blanco con atuendos totalmente elegantes. Ya volvemos. Qué bueno que comparte esta mañana con nosotros, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de esto que está sucediendo en este momento en nuestro país, porque sí, esta cantidad de cambios de clima, temperaturas, está haciendo por supuesto que muchos virus respiratorios estén pululando en el ambiente. Y lo cierto es que algunos pueden impactar nuestros pulmones, y de esto queremos hablar para ver cómo nos protegemos a tiempo, que es lo más importante. El doctor Carlos Estrada está con nosotros. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en casa. Buenos días. Igual, Patricia, muchas gracias y gracias a todos también por siempre estar tal vez atentos a temas que yo digo muchas veces en Costa Rica son importantes, pero a veces los vemos un poco diferente. Por ejemplo, acá en Costa Rica se dice verano, o sea, enero igual a verano. Sí. Arrancamos el año, inclusive ya el 2022 para muchos significa vacaciones, ir a la playa, etc. Y es interesante porque en el Valle Central
no estamos en verano, estamos con frío en la Con mañana, frito, está muy ventoso, sí. entonces este fenómeno yo le llamo más la transición. Una transición que nos lleva a algo interesante, que es que arrancamos el año con mucho paciente alérgico que empieza a tener tos, un poco de congestión en la nariz, un poco de garganta como que le pica, carraspera y también falta de aire en pacientes asmáticos. O sea que esta es la época donde un paciente respiratorio se tiende a activar. Y a eso le sumamos lo que decías, que curiosamente, aunque hemos hablado siempre de un único virus, que es el coronavirus, por ejemplo, existen virus respiratorios que predominan en esta época. Por ejemplo, virus de influenza, respiratorios sinciciales. O sea, tenemos como una gama de agentes que nos pueden activar desde el punto de vista de virus y también el ambiente. Por eso yo siempre digo, el verano no arranca todavía, es por ahí de Semana Santa tal vez, pero en este caso, Sí, más bien cierto. tenemos que protegernos y entender algo interesantísimo, que es que el pulmón es un órgano muy noble, se defiende del sistema, pero a veces puede fallar. Y ahí es donde uno tiene que detectar síntomas que pueden llevar a una persona a consultar en forma temprana antes de tener ya una enfermedad un poco más grave, por ejemplo, asma bronquial. Ahora, ¿cuándo impactan los pulmones, verdad? Y a lo mejor si vamos a la segunda imagen, que creo que tenemos una radiografía, Correcto. ahí la tenemos, ¿verdad? Sí. De cómo saber cuáles son esos indicios que Claro. dicen, mis pulmones están sufriendo con esto. Bueno, ve qué interesante. Bueno, la radiografía obviamente en casa, tal vez muchos dirán, pero eso es muy complicado. No entender. entiendo nada, Es- exacto. Es realmente bastante sencillo, Patrick. Inclusive se lo voy a explicar. Es dirigido más que todo a que esto es como un negativo de una foto de esas que teníamos Ajá. hace muchos años. Aquí en el centro, voy a señalarlo acá, aquí en el centro tenemos esta estructura que es el corazón, ¿ok? Si separamos el corazón de lo que sería el abdomen, que es esta parte de aquí abajo, que aquí está el estómago, está el hígado, ustedes ven aquí una parte que es como gris con las costillas. Ahí ya sí nos ubicamos. Inclusive mucha Sí. gente me dice, doctor, ya ahí ya me ubiqué, ya sé que está el pulmón. En las placas digitales se ven como ramitas, ramificaciones. Estas placas, para efectos prácticos, están normales. Una placa normal, Patri, no significa que un paciente no pueda tener alergia. Y esto lo digo porque, genial, si un paciente llegara a consulta, yo feliz de la vida que me traiga una radiografía, Claro. pero muchas veces me dicen, doctor, pero entonces si está normal, ¿por qué me siento con falta de aire? ¿Por qué tengo tos? Recordemos que el paciente asmático, que es el que más consulta en este momento, tiene una placa normal y no Ok. necesariamente implica que no tenga enfermedad. Y es importante también entender que el pulmón es un órgano grandísimo. A veces lo vemos nada más como dirigido al tórax. Ustedes lo ven acá y dicen, no, no Sí, es tan como- grande. ajá. Y es un volumen que en promedio son alrededor de 5 a 6 litros. Te lo pongo diferente. ¡Wow! Una Sí. jarra de 4 litros Sí, es bastante grande. es enorme. Híjole. Es más, te lo pongo diferente. Si uno comparara por superficie, o sea, cada unidad de superficie, el pulmón es más o menos del tamaño de una cancha de fútbol 5. Así de Ay, grande. no. ¿Sí? Es como una gran alfombra que permite intercambio de gases, de oxígeno. Entonces, es un órgano muy grande. Claro. Como es tan grande, se protege curiosamente con algo que no vemos en la placa, que es la nariz. La nariz es el filtro profesional, que recuerden que no solo la punta, lo que uno tiende aquí a notar como nariz, sino toda la estructura que lleva hacia la garganta. Por eso, usualmente el primer síntoma, que se los doy como un consejo, es congestión, sensación de flema, picazón de garganta. ¿Por qué? Porque si el filtro se altera, es la primera señal de alerta que el pulmón se está defendiendo. Lo digo, por ejemplo, un día como hoy, un día que está soleado aquí en el Valle Central, pero está frío. Y mucha Sí. gente dice, qué raro, doctor, yo amanecí como gangoso, como con la nariz como congestiva. Eso no es normal. Y si uno tiene un paciente que en el tiempo se acostumbra, puede ser que un día, si note falta de aire, la presencia de tos, y es porque ya el pulmón se activó por alergia, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, esta cantidad de gente que tiene una tos, ¿verdad? Que ha tenido tos de Claro. diferentes formas, pero esa Sí. tos seca, persistente, ¿cómo impacta, digamos, a los pulmones? Sí. ¿O no necesariamente? ¿O siempre sí? Esa es una muy buena pregunta porque usualmente, yo siempre digo, cuando ya un paciente llega a una consulta médica, especialmente en neumología, lo primero que tienen en la mente es, tengo el pulmón dañado. Sí, es como claro. una idea como que me dañé, estoy enfermo. Entonces, yo siempre trato de separar en 3 grupos. Tenemos un paciente con pulmón normal, por eso la placa es tan importante para poderlo separar. Pulmón normal, pero que puede tener alergia, que esos son usualmente los asmáticos. Tenemos pacientes que sí tienen lesiones, por ejemplo, algunos pueden tener zonas, por ejemplo, aquí va a ser como unos puntitos. ¿Como los zonas. fumadores o...? El fumador, por ejemplo, puede tener destrucción. Y la destrucción de pulmón es lo que llamamos enfisema. Ahora se le da un término más médico que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un poco más técnico, pero Sí, pero al clásicamente final, se le decía sí. enfisema. Y ese paciente, si tiene destrucción, en la placa no necesariamente lo vamos a ver, pero se puede ver en el comportamiento del paciente. Y un paciente muy curioso, ese paciente que hace cicatrices, que es un paciente que tal vez va a tener una radiografía que sí tiene cambios, pero es una persona que tal vez ha estado expuesta en su historia de vida a químicos, a fertilizantes, especialmente en las zonas que trabajan en personas que trabajan en el campo. Y también interesante cuando se exponen a ciertos tipos de partículas, por ejemplo, ebanistería, construcción, polvos finos, textiles, también es interesantísimo. Tengo mucha costurera que ha trabajado toda la vida Sí, con sí. algodón, pueden hacer cicatrices. Aquí lo curioso es de dónde viene la cicatriz, a veces no podemos saberlo, pero es un paciente que sí puede tener síntomas y entonces ve que lo separamos. Cicatrices, destrucción y pulmón normal. En los 3 puede haber falta de aire, en los 3 podríamos tener tos. La diferencia se hace obviamente con la historia del paciente y también dirigiendo el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son
los signos, ¿verdad? De que mis pulmones andan mal, de que algo tienen. Es decir, puedo sentir, porque a veces decimos, uy, esta opresión, Claro. pero bueno, uno dice un infarto. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que, algo siente uno o qué Sí. señales da? Normalmente, te decía, usualmente arranca todo a nivel nasal, que la nariz forma parte del sistema Aquí, respiratorio, ajá. pero hay un síntoma que es esencial, que es la tos, que la tos puede ser un poco en la noche o cuando hace frío, y uno que es especial es la falta de aire, que como bien decías, mucha gente dice, doctor, pero me falta el aire porque tal vez tengo algo de corazón o no puedo diferenciarlo. Una forma práctica es primero que todo que se activa con el frío, con polvo, con olores fuertes. Segundo, usualmente es nocturna. Esto es un truco para reconocerlos porque normalmente nosotros nos inflamamos. Todos nosotros nos inflamamos en la noche a nivel pulmonar. Entonces eso deriva un síntoma que usualmente es el paciente que dice, doctor, yo me voy a acostar y me agarra como una apretazón de pecho, como si alguien me estripara, como no me dejara respirar. Y ese es el síntoma que a veces obliga también a consultar. Y uno muy interesante, Pati, es que en el tiempo un paciente que ya tiene falta de aire empieza a limitarse. Por ejemplo, ya no puede caminar en su casa, ya no puede subir gradas Falta aire. y le falta el aire. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque usualmente lo minimizamos. Por ejemplo, si tenemos a abuelita, mamá en la casa, decimos, no, tal vez ya por la edad ya no camina tanto. Y lo que está pasando es que le falta el aire. Y es una paciente que puede tener perfectamente un pulmón normal, tener asma como un fenómeno alérgico y con tratamiento la mejoramos. Ahora, ¿el pulmón avisa en otras partes del cuerpo o en otros órganos? Sí, eso es muy interesante. Pulmón, como te decía, no es que está separado del sistema, o sea, tiene conexión con muchos No, órganos. dijiste que es tan grande, digo, tiene, ¿verdad? ¡Wow! Sí, y además tiene mecanismos que se pueden conectar, por ejemplo, con corazón, es uno de los más interesantes. En enfermedades, por ejemplo, apnea de sueño, cuando dejamos de respirar en la noche, se conecta con el corazón y puede haber inclusive estrés a nivel cardíaco. También hay enfermedades que pueden asociarse a temas de piel. Por ejemplo, en la parte alérgica es usual ver a un paciente alérgico con brotes en la piel. Uno que siempre les digo desde niños son esos pacientes que tienen como unas ojeras, como que pareciera que están como siempre como durmiendo mal. Ese cambio en el párpado que tiene que relacionarse con alergia es una manifestación alérgica que es en otro sitio. Y uno que también hay que mencionar, que evidentemente es todo un problema en este momento, es la obesidad. Recordemos que el paciente obeso no es solo porque va como a comprimir el pulmón, sino que también tiene mayor posibilidad de enfermarse a nivel pulmonar, se inflaman más, son pacientes que están inflamados y es interesante que en esta época tenemos mucho paciente obeso que consulta por tos, por falta de aire, se lo atribuye al hecho de que subió de peso, porque tal vez estuvo mucho tiempo en casa, que en Navidad comió más de la cuenta, no estuvo haciendo ejercicio y no necesariamente. ¿Y cómo diferenciarlos? Respondiendo siempre el hecho de que si es por un estímulo, si es por el frío, si es que es cuando se ponen algún perfume, algún olor fuerte, si notan que un estímulo los está activando, les da falta de aire, es una señal de alerta que usualmente nos obliga a pensar, ¿será que el pulmón se activó? Y especialmente si es por alergia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de gente que hoy por hoy tiene dolor de espalda, sobre todo espalda baja, ¿verdad? Y lo hemos hablado 1000 veces aquí en el programa. ¿En qué medida podría tener alguna relación con el pulmón? Es interesantísima la pregunta porque, vamos a ver, cuando nosotros dormimos estamos relajados, todos los músculos quedan relajados. Ajá. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que en la noche, por un mecanismo de alergia, se bloquea a nivel de nariz, ¿qué va a hacer? Mover la cabeza. Y al ajustar la cabeza, modifica como esa línea que genera la forma del cuello. La forma de la columna cervical impacta directamente sobre la columna lumbar. Nosotros somos como una especie como de resorte, entonces al final del resorte va a haber un cambio y ese es el paciente que llega a consulta y me dice, doctor, mira qué raro, yo tengo una sensación como un dolor, como en la parte baja de la espalda o un dolor como en el centro de las escápulas. Ese dolor es real porque no está durmiendo bien y no está descansando. Y suena algo muy muscular realmente, pero tiene que ver también con la forma como respiramos y cómo la columna está alineada. Entonces, claro, si yo tengo un paciente que tiene bloqueo nasal, recuerden, lo que está como cargado de nariz, no va a dormir bien y por mucho puede tener dolor en espalda baja. Hace rato que estoy con curiosidad. Diga. ¿Ese pulmón está malo, que tiene una mancha roja o es una falla de la... Esto pareciera ser una falla. Porque, ¿verdad? Es que me tiene igual, perturbada. tranquila. Creo que inclusive esta imagen como tal, tal vez es una falla digamos, del color, porque para efectos prácticos, cuando uno ve la trama para identificar, por ejemplo, una neumonía, esta zona, si fuera, digamos, que fuera una falla, esto se vería completamente blanco, por ejemplo. Más bien blanco, totalmente. Porque el pulmón solo detecta densidades blancas o negro, eso es como la diferencia, y los tonos de grises que tenemos en el medio. Por ejemplo, el corazón, ustedes ven que no es completamente blanco como los huesos, es un poco más tenue, y eso nos permite diferenciar estructuras entre sangre, huesos y tejido. Ahora, la gente se pregunta muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver aquí el pulmoncito. Muchísimo, ¿cómo puedo cuidar mis pulmones? ¿Hay manera? Sí, claro, y esa ha sido la pregunta, yo diría como de arranque 2022, ¿Cómo porque no? vienen muchos cambios, venimos para un año muy positivo, y entonces la idea es cómo me protejo. La primera y la más importante, yo siempre digo
digo es planear el año. Planear el año significa saber que estamos en una época de transición donde el clima nos afecta. Viene el polvo del Sahara, curiosamente escuché ahora que hablábamos del tema ocular. Bueno, en los ojos se afecta, pero el pulmón también se afecta. Y de alguna manera esto nos ha protegido, las mascarillas nos ha protegido también para lo del Sahara. Claro, porque estaríamos con más alergias. Es cierto, es una protección indirecta, pero también hay que prepararnos, porque sabemos que hacia mayo vamos a tener fenómeno y la época de lluvia. O sea, saber que en ciertas épocas del año tenemos que tomar más atención a los temas respiratorios. Dos, una que siempre la digo, hemos estado inclusive mencionándola acá, protegerse el cuello, Patri. Es algo sencillo, vos siempre hablas exacto. Siempre ya la vamos a patentar, inclusive el tema de la bufanda. La bufanda es importantísima. Cierto. Yo siempre explico que la bufanda a veces es un poco práctica para muchos pacientes. Dicen, doctor, ¿cómo voy a ir con una bufanda a trabajar si estoy en la oficina y demás? Bueno, la bufanda es una opción. Las bandanas, que se ha puesto un poco de moda para la gente que sale a correr, que es un protector de cuello. Las pashminas, todo eso que nosotras usamos, ¿verdad? Nos puede ayudar y tenerlo ahí en algún lado, en la cartera o en el carro, donde sea. En la cartera. Y yo siempre digo a toda paciente que llega al consultorio, la veo por lo menos en la bolsa o en el bolso, que anda en esa bufanda o aunque sea un pedacito de cobija, eso es importantísimo, porque recuerden que el sensor de frío está en el cuello. Y esto es importante porque es algo práctico, no es caro. Y luego tenemos una clave fundamental que lo hemos tratado de explicar acá, y es que si un paciente tiene una enfermedad respiratoria, por ejemplo asmáticos, pacientes que tienen inclusive alergias a nivel de nariz, tener tratamiento. ¿Por qué? Porque algo que hemos aprendido casi que a la fuerza es que los virus, por ejemplo, las partículas, ingresan al sistema. ¿Cómo me protejo yo de eso? Todos los días estamos en contacto, desde que estamos de pequeños y hasta que tengamos 100 años vamos a tener contacto con partículas. Si mi nariz está perfecta, estoy protegido. Y te lo digo porque uno a veces dice, qué raro, ¿por qué en casa tengo, por ejemplo, un paciente que tuvo coronavirus y los demás no? Bueno, porque tienen una nariz o un sistema que los defiende. Entonces, esa es una clave. Buscar tratamiento preventivo, que yo siempre he sido un poco necio con esto, pero es que es importantísimo. Y esta es la época del año donde arrancamos, no cuando estamos ya en época de lluvias, que esto va a ser un tema interesante para trabajar, porque vamos a tener virus de influenza, otros virus respiratorios, la época de lluvias, o sea, va a ser mucho más complicado frenar un paciente en julio, te lo pongo así, que frenarlo ahora. Sí, claro. Entonces hay que aprovecharlo, digamos, como un tema ya preventivo. Excelentes recomendaciones, doctor, como siempre. Muchísimas gracias. A ustedes, a estar protegidos, la prevención es el secreto. Ítalo. A veces pasamos por fuera del Melico Salazar y decimos, qué belleza, pero ¿cómo será por dentro esos lugares hermosos? Fabián Mesa nos tiene la información. Fabián, adelante. Una de las joyas arquitectónicas y culturales más importantes de nuestra capital, Ítalo, y ahora a partir de marzo usted puede venir aquí y conocer todos los secretos del Teatro Melico Salazar, pero bueno, antiguo Teatro Raventós, precisamente porque el dueño de este teatro lo tenemos aquí, aunque usted no lo crea, así es. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José Raventós y os doy la bienvenida a mi teatro. Disculpad, a vuestro teatro. El Teatro Popular Melico Salazar les invita a que nos acompañen a conocer todos sus secretos y misterios. Y bueno, como nosotros no podemos salir de aquí, os invitamos a que vengáis a partir de marzo todos los martes. Pueden venir a las 9 o a las 11 de la mañana. Y la entrada tiene un costo de tan solo 2.000 colones. ¡Tantísimo! No, recuerde que ya han pasado muchísimos años y nosotros llevamos aquí más de 100 años encerrados. Es verdad, sí. Tenemos un costo de 1.000 colones para los estudiantes. Y los niños menores de 7 años entran gratis. También tenemos, ¿cuál es el precio para nacionales? 2.000 colones. 2.000 los extranjeros es un poquito más. Pero ¿saben qué? Pueden reservar al correo produccion@teatromelico.geo.cr. Yo quería darle un detalle a ese vestido tan precioso de esta dama que además es la reina de la opereta. Muchísimas gracias, sí, así me decían en Brasil, sí. Esperanza Iris, muchísimo gusto. Cuéntenos un poco de esa historia suya, Esperanza Iris. Bueno, yo nací en México y vine aquí cuando se estrenó este hermoso teatro, me recibió Don Cleto. Eso fue en 1928, en octubre. Y bueno, estrenamos 12 funciones, una mezcla de operetas como... Y también una revista musical que había recorrido toda España y América Latina, que se llamó Kiss Me, lindísima. Esta es la historia que vamos a poder ver y lo vamos a conocer precisamente el fundador del teatro, don José Raventós. Para serviros, claro, sí. Sí, bueno, claro, que después cambió, ¿verdad? Luego sí. Se le llamó Melico Salazar por mi querido Manuel María. Perfecto,
una persona que destacó en Europa, que destacó en Nueva York en aquellos momentos, en los años 20. Si yo quiero ir a las actividades del teatro, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntenos, don José, usted que es el dueño de este inmenso y hermoso lugar. Bueno, si queréis venir a las actividades, estamos abiertos. Tenemos un, ¿cómo se llama esta cosa? Es que es muy moderno, no lo conozco. Era un código, un cuadradito, un código QR. Donde podéis ingresar y observar todas las actividades que vamos a tener en el teatro. Perfecto. Sí. Además vamos a conocer los secretos, o sea, no solamente vamos a estar aquí en este lugar tan hermoso, sino que vamos a andar en otros lugares, ¿verdad? Cuéntenos acerca de esos secretos, de esas cosas interesantes que vamos a poder ver. Pues es que son más de 100 años de historia en este hermoso lugar, desde que no era un teatro, sino que era un cuartel, fue también un centro educativo, que no voy a decir el nombre porque es que por ahí anda Miguelito y no le gusta que ande. El espíritu que habita aquí, Miguelito, que apaga las luces. Y bueno, tiene muchísimos recuerdos y muchísimas historias que contar. Pero no voy a decir más porque vengan. Hemos tenido también. Sí, eso fue muy triste. Y aquí habitan fantasmas y fantasmas y fantasmas. Invitar a la gente entonces que a partir de los martes de marzo, 9 y 11 de la mañana pueden venir a conocer. Y bueno, aquí con ellos volvemos al set de giros. Esperamos. Ya lo sabe, entonces puede ir a disfrutar del Teatro Fabián. Muchas gracias por la información y a ver todos esos secretos que hay tras bambalinas y también conocer los camerinos de manera dramatizada. En estos días se levanta la esperanza de que existen nuevas posibilidades y vacantes de empleo. Ahora las entrevistas se hacen en modalidad virtual, la primera fase. Pero ¿cómo hay que hacerlo para que alguno de esos puestos vacantes sea el suyo? Preste atención porque con nosotros está la experta en reclutamiento, Adriana Arce. Doña Adriana, muy buenos días y por favor cuéntenos, ¿cómo debemos de prepararnos para este primer paso que es la entrevista virtual? Muy buenos días. Realmente prepararse para una entrevista de trabajo, sea en modalidad virtual o bien presencial, en este caso hoy nos enfocamos en una virtual, es un proceso que realmente requiere preparación. ¿Por qué? Porque realmente estás haciendo una venta de su marca personal. Cuando somos citados o convocados por una empresa para prestar un servicio, para conocer cuál es su perfil profesional, realmente se requiere dar a conocer y hacer brillar todas esas cualidades que la persona tiene. Nuestra recomendación es iniciar con una minuciosa revisión del descriptivo del puesto, de manera de que usted logre identificar cuál es el título de ese puesto, cómo se identifica en esa compañía, cuáles son las tareas que estaría realizando usted y cuáles son las competencias que está esperando ese patrono en estos candidatos para que usted, desde lo que usted ofrece al mercado, pueda hacer lucir todas esas cualidades que tiene. Ahora, doña Adriana, si nos llaman para hacer una de estas entrevistas virtuales, ¿qué debemos de tener a mano? ¿Cómo debe estar nuestro entorno y cuáles herramientas necesitamos? Bueno, después de agradecer que nos llamen para una entrevista de trabajo, lo primero es prepararnos, identificar cuál va a ser la modalidad, si vamos a utilizar una plataforma de Zoom, si realmente vamos a utilizar Teams, cuál de todas esas herramientas, asegurarse que esté instalada adecuadamente en la computadora. Además de eso, asegurar que el entorno es el adecuado. Entorno sin interrupciones, que no tenga ruidos externos, que me permita concentrar y prestar toda la atención posible a esas condiciones. Asegurarnos, sabemos que estamos en la casa, sabemos que podemos estar en diferentes espacios, pero asegurarnos, ahora existen muchos fondos de pantalla que le permitirían a usted proyectar una imagen apropiada para un entorno de una entrevista de trabajo. Ahora, doña Adriana, si vemos el monitor, a nuestra izquierda está la reclutadora y a la derecha está la muchacha. Se ve un poco informal, ¿verdad? En su entorno. ¿Qué tan relajado debemos de vernos en una entrevista virtual? Sí, la entrevista virtual tiene una serie de elementos que no están bajo el control directo como podría ser una presencial donde usted está en una sala de reuniones. Entonces es importante tomar
el tiempo para analizar, por ejemplo, los elementos que están en la parte trasera, que de alguna forma se convierten en distractores del reclutador. Por eso es importante que tomemos fondos de pantalla donde se puede poner un fondo liso, un fondo ejecutivo, pero que quite los elementos distractores, porque lo que queremos es que el reclutador se enfoque en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y por lo tanto ese tipo de elementos distrae, ¿verdad? Importante también tomar en cuenta que pues una emergencia puede suceder en cualquier momento, puede irse la electricidad, tener problemas de internet, y para eso pues siempre hay que tener nuestro plan B listo, ¿verdad? Ahora, si vemos a la muchacha, incluso se ve que está mal iluminado. ¿Eso nos podría afectar? Claro que sí, porque aquí quien va a lucir es el candidato. Entonces, muy importante que de forma previa se haga una prueba de iluminación, que no estemos contra luz, que nos identifiquemos fácilmente, que se nos puede identificar nuestra cara, porque también existen mucho lenguaje corporal que está siendo evaluado por el reclutador, ¿verdad? Entonces sí es importante que sea muy visible su presencia y el entorno no tenga distractores. Ahora, doña Adriana, usted dice que hay que hacerlo muy visible, o sea, que nuestra presencia se siente y se note. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, en este caso que es una reunión virtual, grupal, donde varias personas están aspirando al mismo puesto que uno? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Las famosas evaluaciones grupales precisamente buscan evaluar todos los elementos. El encendido de su cámara, la presentación personal, sus gestos, la atención que usted está prestando, los distractores. En estas evaluaciones grupales, su respuesta técnica es tan importante como los elementos que están alrededor de esa entrevista, ¿verdad? Porque precisamente se quiere evaluar la inteligencia emocional para atender preguntas, para comportarse en grupos, para evaluar el entorno, cómo se desempeña. Entonces, todos los elementos, desde el más mínimo hasta el más fuerte, siempre deben ser considerados. Por ejemplo, acá vemos que hay una que tiene solo una foto, incluso alguien que no puso ni la cámara ni la fotografía. ¿Ese tipo de elementos podrían perjudicarnos? Definitivamente, la fotografía es una opción cuando hay alguna dificultad con la cámara, pero se supone que eso de previo se debe solucionar y sí o sí siempre debe ser encendida la cámara, definitivamente. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra vestimenta? Porque vemos una mujer joven, bien vestida, ¿verdad? Por lo menos en la parte que le toma la cámara. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La presentación personal es uno de los elementos de su marca personal. Su marca personal indica mucho de usted y por lo tanto la presentación personal debe ser cuidadosa, tanto en una entrevista virtual, no porque sea virtual podemos estar en su traje relajado de la casa, si no estás en una entrevista laboral. Entonces sí debe ser cuidado con todos los detalles. Los expertos indican colores neutros, ropa lisa y formal, por supuesto. Perfecto, doña Adriana, muchas gracias por sus recomendaciones. Ha sido un gusto. Buenos días. Tere. Bueno, y llegó el verano y el color blanco se vino a apoderar de nuestro closet. Vestir de pies a cabeza de blanco es una excelente opción y hoy Catherine Matarrita nos viene a dar la información. Catherine, muy buenos días. ¿Cómo estás, Tere? Para nosotros siempre es un gusto estar acá en Acaste. Muchas gracias. Bueno, el blanco es un color que a veces nos da un poquito de miedo de utilizar, que se nos mancha, que no lo sabemos cómo combinar y demás. Más que todo, creo que el miedo siempre es cómo lo llevamos,
porque a veces decimos, es que es muy transparente, ese es el primer temor. Es el primero. Es muy transparente, y en eso, Tere, lo importante siempre es tener materiales y telas de calidad. Entonces hoy vamos a hablar no únicamente de cómo lo combinamos, sino de ese tipo de tela ideal, que es la que tenemos que buscar cuando queremos una prenda blanca. Perfecto, bueno, aquí tenemos a nuestra modelo Bárbara. Contanos un poquito acerca de esta tela y de este vestido que está hermoso. Este vestido es hermoso porque es un vestido que tiene su lado sexy por lo corto, pero en la parte de la manga trae una manga que es totalmente ancha para dar un balance hermoso para todas aquellas chicas que tienen también mucha cadera. Siempre es importante conseguir esa prenda ideal que nos resalte nuestra figura, y este vestido es ideal, ya que tiene una manga que es anchita, entonces proporciona con la cadera el ancho de ella. Está combinada con una cartera, que la cartera es de materiales naturales. Hoy nos vinimos con todas las chicas al natural. Y es que los materiales naturales son ideales para combinar con nuestros outfits. Y las sandalias también hermosísimas, con yute y con ese detalle en cadenita para dar ese estilo. Perfecto, me encanta. Vamos a pasar a la siguiente modelo. Bueno, que esta viene también de blanco, pero un look bastante distinto. Sí, es diferente. Ahí estamos usando un crop top que trae varilla, por ende entonces nos estiliza muchísimo. En la parte de atrás él se amarra para ajustarlo tipo corset, y está con un pantalón en lino. Ambas piezas son lino, una tela que es ideal para este verano, para el calor, ya que es sumamente fresca, y estamos llevando una cartera de materiales naturales, al igual que unas sandalias con materiales naturales, todas con plataforma en yute. Y bueno, a pesar de que es lino, también tiene como un shortcito por debajo. Eso es lo importante, por eso te decía las transparencias, Tere. Cuando usamos un outfit tenemos que cerciorarnos que vamos a andar cómodas. Exacto. Y un pantalón como este, andamos cómodas, ya que tiene un shortcito por debajo en algodón, que hace que nosotros andemos tranquilas. Tranquilas y divinas. Vamos a pasar a la siguiente modelo. Ay, este look está hermoso, hermoso. Este look es para esa chica que le gusta el tacón un poquito más altito, entonces por ende también quiere un outfit que sea un poco más sexy, pero que sea diferente. Es una falda que tiene corte en A, abajo viene totalmente amplia, y tiene un crop top, el cual viene con dos tiritas igual que la falda. Se ajusta en la parte de atrás para dar este estilo cutout que todavía no ha pasado de moda, que sigue muy vigente en este 2022, y llevando una cartera igual, en materiales naturales, pero vean los detalles, hermosa con dorado. Divina, porque bueno, no es tan normal en la parte de un look tan urbano, digamos algo de yute. Exacto. Pero se ve de igual manera súper lindo. Sumamente lindo porque estamos combinándolo con la tela, y el lino es ideal siempre con materiales naturales. Yute es un aliado espectacular. Me fascina. Vamos a pasar a la segunda. Ay, este tipo a la siguiente modelo, este tipo de tela me gusta porque es como todo girly, todo lindo, todo cómodo. Ahora vamos con otro tipo de tela, y es el librete. ¿Cuántas amamos el librete? Muchísimas. Todas. Y más cuando es blanco, porque siempre nos hace lucir sumamente frescas. Este vestido es un nap dress. Todas amamos el nap dress porque es suelto, y más también porque andamos muy relajadas. Acá yo lo combiné con unas sandalias igual, de materiales naturales, en yute, hermosísimas, pero si nosotros quisiéramos también lo podemos poner con unas tenis, y se ve espectacular por el tipo de vestido que es. Igualmente lleva una cartera también a base de materiales naturales, y el outfit es espectacular porque es sumamente fresco, pero la comodidad de él es única. No hay palabra, la verdad, súper cómodos, todas se ven divinas, y bueno, por supuesto, vos también con un vestido divino y hermoso. Hermoso también porque es también en algodón, y es un vestido que va a base de manta india. Es espectacular también. Bueno, realmente un ramillete de bellezas tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Katherine, te agradezco con mucho muchísimo. Gusto, Tere. Nosotros vamos a un corte comercial, pero al regresar, el pan con sabor a pan de masa madre. Aquí lo tenemos en su casa. Giros, todo esto y más luego de la pausa. Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano y que nos vio tan enamorados. Pancito de masa madre de la mano de Candy Zamora. Doña Candy, chicos, qué gusto tener el día de hoy aquí, y hoy que nos vas a enseñar esto de cómo hacer el pan de masa madre. Exactamente, hoy vamos a ofrecerles algo que en panadería se llama prefermento. El prefermento es como una fermentación previa
no tan extendida como la masa madre, ¿verdad? Que tenemos que hacerla 5 días antes, 7 días antes, sino que en este caso es una esponjita que ojalá hagamos el día antes. Candy, la podemos, noche anterior. antes de arrancar con el paso a paso, ver las diferentes opciones de panes de masa madre que usted nos trajo hoy, porque estos bonetitos están muy vacilones. Sí, esta que tengo aquí es una espiga, en realidad muy estética, se ve muy bonita y eso realmente llama mucho la atención. Esta que está aquí, esa es una espiga. Porque ahí la gente puede ir a quitar bolita por bolita, pero bueno, entonces arranquemos con el fermento. Exactamente, es un prefermento, vamos a hacer una esponja. En panadería hay varios, está el polish, la viga y nosotros vamos a hacer una esponja. De verdad muy fácil y es para que lo puedan hacer en la casita. Vamos al paso a paso para que le enseñemos a la gente en casa. Tengo 2 preparaciones que las 2 son la misma, o sea, equivale a la misma receta. De este lado vamos a hacer una esponja, tengo harina que forma parte de mi receta. Generalmente es una 1/4 parte de la receta que estás haciendo, ¿ok? Entonces vamos a ponerla aquí. Sin cernir. Sin cernir, de una, ¿ok? De una, y de la una. harina que estamos utilizando es harina de fuerza, harina de una proteína superior para que levante así de bonito como el levante. Para que se esponje. Exactamente. Perdón, la levadura de la receta, vale que ocupamos poquito. La levadura de la receta. Este tipo de levadura hay que tener cuidado en el caso de la esponja. A mayor tiempo de fermentación de la esponja. Más tamaño. No, a mayor tiempo, digamos que usted diga, voy a dejarlo ahí 8 horas, 6 horas, 2 horas. Entonces, a mayor tiempo, menos cantidad de levadura. ¿Ok? De hecho, si quieren, yo puedo decir esto. ¿Y ya? Y ya. Una pizquita. Exactamente, pero eso quiere decir que este proceso va a durar en la refri o a temperatura hasta 12 horas, ¿ok? Pero si yo lo quiero rápido, le voy a poner una parte de la levadura total de la receta, ¿ok? Bueno, de hecho la receta ya está en pantalla para que le tomen una fotografía y lo puedan hacer ahora para tomar café. Es sencillo, lleva harina, levadura, sal y agua. Ese es un pan básico y las formas que tenemos acá es, por ejemplo, un tipo de baguette, ¿ok? Vamos a mezclarlo con una cuchara. Yo estoy utilizando levadura instantánea, o sea, no tengo que activarla de forma previa, por aquello. Si usted tiene levadura seca en casa, lo que hace es ponerle el doble de lo que dice la receta. Y esta agua tendría que estar tibiecita, pero aquí no, ¿ok? Vamos a ponerle el agua. Aquí está Teresita limpiando. Sí, aquí está. Ya para que le quede limpia, limpiecita Muchas toda la gracias. parte, no se preocupe. Ok, vamos a hacer aquí, a mezclar. Ahora, con esa cantidad de levadura que pusimos, entonces podríamos decir que tal vez puede ir unas, ¿qué? 2 horas y media, 3. Exactamente, Para que esté sería rápido. muy rápido, pero en este caso pueden usar menos, taparlo y dejarlo en refrigeración toda la noche. Entonces ahí está la diferencia, ¿ves? Esto va a quedar así. Así como se ve. Tiene que tener esa contextura. Entonces. Exactamente. Si yo le pongo menos agua va a ser más durito, digamos. Pero aquí estamos acostumbrados a ver masas de panes bonitas. Entonces esto no está bonito. Esto es lo que va a reposar y esto es un prefermento. Se llama esponja. ¿Qué es lo que hace la esponja? Me da más olor, me da más color, me da un aroma rico. Entonces esto lo vamos a tapar. Si lo voy a usar rápido se va a temperatura ambiente. Si no, a refri toda la noche. ¿Y esto hasta cuánto podría elevarse? elevarse? Es la misma cantidad y te voy a mostrar aquí esta que ya está hecha. ¿Esto es lo mismo que esta? Exactamente. Mira. Vea qué maravilla. ¿Esa cuánto tiempo lo dejó usted en refrigeración? Esta tiene más o menos como unas 4 horas aproximadamente de que yo la hice. Ay, ¿usted no le dan como ganas de agarrar y comerse? Mira, y tiene un aroma espectacular. Está riquísimo. No es tan suavecita, es una masa relativamente durita. Es más oscura en la cascarita, ¿verdad? Ajá, ahí es porque, digamos, mientras yo alisté mis ingredientes, quedó a temperatura ambiente. Entonces va a formar como una cascarita, ojalá la tapemos. Okay. Esta parte que tengo aquí es la otra parte de la harina de la receta. Entonces vamos a ponerlo en un tazón. A mí me gusta hacer esto a mano, pero de verdad, si tienen batidora, también se puede hacer. Sí, claro, no hay problema. Esta levadura tengo aquí, forma parte de la otra cantidad. Asuman que yo tengo 2 cucharaditas de levadura en la receta. Usé una en la esponja, una cucharadita, y voy a usar una cucharadita en la masa. ¿Ok? Está como repartida. Mitad y mitad. Exacto. La sal, que nunca debe tener contacto directo con mi masa, exactamente. Y lo voy con la sal.
Ni levadura ni sal, no pueden estar juntas porque pierde actividad o lo que decimos popularmente la mata. ¿Y cómo hacemos entonces después que ya lo tenemos que mezclar todo? No hay problema, ahí se va a mezclar con la harina, entonces no va a perder propiedad. Es como que agarres levadura y sal y las dos mezclemos juntas. al mismo tiempo. Es correcto. Ahí pierde propiedad. Entonces esta es el agua de mi receta que voy a ir colocando. ¿Esa también aquí. va caliente o no? No, esta está a temperatura. Sí. Está a temperatura ambiente. Correcto. Es importante que sepan que la temperatura del agua en la panificación es súper importante. Si yo pongo agua tibia, Rafa, tengo menos tiempo para trabajar. Si yo pongo agua fría, tengo más tiempo para trabajar. Entonces la gente que nos ve de lugares calientes, Punta Arenas, Guanacaste, usa agua fría, exactamente, no agua caliente. De las que no tienen la refri. Más fácil. Sí, o del tubo. Del tubo, ok. Tengo aquí esto y ahora vamos a ponerle nuestra esponja. Contrario a que si yo estoy en una zona muy fría y yo quiero eventualmente que levante rápido, muchas gracias. Permiso. Pues lo que voy a hacer es más bien usar la tibiecita. Entonces ahí, tal vez con la mascarilla no lo podamos percibir bien, pero tiene un olor increíble, huele riquísimo. Incluso en lugar de agua puedo usar un jugo de manzana natural. Y aquí le aportaría otro sabor. ¡Uy, qué rico! Exactamente, otro sabor. Y, bueno, entonces, eso se le puso ahí también. ¿Cómo se me fue el nombre? La esponja. Es correcto. Aquí les voy a enseñar un tip que yo doy en mis clases y es que no todas las harinas son iguales. Usted siempre tenga a mano un poquito de agua adicional, un poquito de harina adicional para ver cuál de las dos vamos a usar, porque puede que ninguna la vayamos a usar. Entonces aquí, como buen panadero, ¿qué vamos a hacer? ¿La mano? La mano. Exactamente. Entonces voy a juntar todo. Candy, ¿ya después de esto qué seguiría? Sigue que la vamos a dejar reposar a ella, pero antes, Rafa, nos toca una amasadilla más o menos de unos 10 minutos. A mano. Es correcto. A mano o en batidora con gancho, cualquiera de las dos. Vean que tengo ahí todavía harina. Eso se tiene que absorber todo. Entonces yo digo, bueno, mi harina tiene mucha fuerza, tiene mucha proteína, voy a humectarla un poquito. Ese es el secretito del agua que tenemos por ahí guardada. Es correcto. De repente no la tengan que usar, pero eso va a depender harina. mucho. Podría ser también, pero está muy húmedo. Es correcto. Entonces, por eso, ustedes pueden ir perfectamente colocando el agua o lo que estén utilizando poquito a poco para que sea mucho más fácil. ¿Sí ves? Ahí tengo un poquito. La verdad es que en casa... mínima la cantidad de agua, hay que tener cuidado. No les voy a decir que le pongan 100 gramos, una taza, etcétera, no, porque no son iguales las harinas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Revisar, ir viendo. Yo voy a amasar mi masa, valga la redundancia, y yo la voy a llevar a ella, permiso, qué sé yo, a reposar más o menos una hora y media en un lugar cálido y en el recipiente. Entonces aquí, parte de las cositas que enseñamos en nuestras clases es, por favor, si llegamos a este punto, vean qué linda se ve. No me le ponga más harina, porque ahí es donde el pan queda como si pudiéramos a ponerlo detrás de la puerta, a que esté detenido. Durísimo. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Amasar para que la proteína se hidrate y quede bien, bien bonita. Pero sí, este proceso nos puede llevar más o menos unos 10 minutos, depende. Ahí es donde la gente dice el calor de la mano a calor en manita, que sea más caliente, va a desarrollar el gluten mucho más. Y doña Candy, una consulta, ya cuando tengamos los 10 minutos de haber amasado y demás, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué el siguiente tenemos que hacer? paso la vamos a poner a ella a reposar, a fermentar, digamos, como en el mismo recipiente, 1 hora aproximadamente. La amasaste tanto que ella se estresa, entonces se reduce. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La vamos a dejar reposar, como cuando estás estresado y tienes que descansar, es igual. ¿Qué hago después de eso? Formo mis panes, mis formas y lo horneo. Exactamente. Ay, Candy, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias. esta mañana con estas propuestas tan maravillosas. ¿Le robo un segundito? Hoy cumple años mi hijo menor, él se llama Samuel. ¡Ay, Samuel! ¡Felicidades! Entonces, un beso y un abrazo al que ya está más alto que yo, debería ser más chiquito, más alto y que lo amo mucho. Que la pase hoy súper bien. Felicidades, que cumplas muchísimos años más. Y bueno, de verdad, un gusto haber estado con ustedes en estas 2 horas
Y bueno, por supuesto, mañana tenemos más información y tenemos una cita a las 8 de la mañana, Rafa. Así es, bendiciones, chao. Chao. Para el otro lado, sube.